Ser ateo es ser arrogante. La religión es necesaria para la especie humana. La ciencia es lo máximo que tenemos para entender el mundo. La filosofía no sirve para nada. Esto y más en la plática de hoy con Oscar Teixido. Buenas mañanas, tardes, noches, de donde sea que escuchen o vean esta plática. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Oscar Teixido, titulado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, especialidad en Biotecnología de Cultivos, con estudios y publicaciones de filosofía con enfoque científico. Y además una máquina de revisión de divulgación en redes sociales, particularmente en Twitter, donde casi todos le tenemos miedo. Además, también realiza publicaciones no solo en revistas de filosofía, sino en su cuenta de Twitter, donde desglosa temas de índole científico, tecnológico y filosófico. Oscar, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por haberme invitado aquí, Nico. Un placer. Y gracias por la presentación. Pues no, el placer es mío. Gracias por aceptar la invitación. Les platico que gracias a Oscar Isaac Carcasía, otra cuenta muy buena de Twitter, yo me interesé mucho más en los temas de filosofía científica, entonces es para mí un honor poder hablar con Oscar hoy. Y pues vamos a darle a los temas, si te parece. Vamos allá. Muy bien. Bueno, Oscar, primero, un poquito entrando en contexto de por qué esta plática. Gracias a la pandemia, se intensificó mucho más estos temas sobre la ciencia y la tecnología, con el desarrollo de vacunas, el entendimiento, o eso, lo que se intenta de los virus, la investigación alrededor de todo esto, y al mismo tiempo, desafortunadamente, pienso yo, la conspiranoia. Tan ruidosa y ridícula a veces, ¿no? No nada Sí. más el tema de la pandemia, de muchos otros. Pero todo mundo escupe la palabra ciencia, dice que el método científico esto, que si no, no es ciencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué es la ciencia? Empezamos fuertes. ¿Qué es la ciencia? Es una pregunta que lleva casi un siglo y medio ya de interminables debates, ¿no? Y discusiones. Lo que está claro es que es una actividad social bastante compleja, la ciencia, ¿no? Como trabajo que hacemos los seres humanos. Y es imposible delimitarlo por un solo factor. Esto es de consenso en filosofía de la ciencia y en epistemología. Es decir, todos los intentos que hay de simplemente establecer un único criterio, baremo o dos con los que caracterizar la ciencia, siempre fallan, siempre fallan. Si se dice que la ciencia es lo que se comprueba, pues encontramos excepciones, hipótesis que no se acaban de comprobar, cosas que se han falsado. Si decimos que ciencia es solo aquello que se falsa, es decir, aquello que es refutado, pues encontramos casos donde no se han refutado cosas, donde en las pseudociencias también se refutan cosas, ¿no? Entonces, bueno, también si decimos cosas como que la ciencia es algo que simplemente se va revolucionando en función de la política y la ideología, pues vemos que tampoco eso es así, ¿no? Y que es muy reduccionista. Entonces siempre hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? En este sentido. Entonces podríamos decir que la ciencia, las propuestas más actuales al respecto, ¿no? De qué es la ciencia, lo que intentan es hablar de ciencias en concreto, ¿no? De campos científicos particulares, ¿no? Pues ya que hay una pluralidad de disciplinas que se parecen entre sí, que podríamos llamar en abstracto la ciencia, pero realmente en concreto son campos cognitivos científicos particulares, que suelen caracterizar por diferentes rasgos, en general, diferentes rasgos, que podemos aglutinar y decir, pues esto parece que sí que es una ciencia y esto no. Y luego será pseudociencia o otro tema legítimo que no sea ciencia, como podría ser la filosofía o la tecnología, pero ya no es ciencia, ¿no? Y esos rasgos aglutinadores, esas condiciones que nos indican que algo es ciencia, un campo cognitivo es ciencia, pues podríamos decir que son cosas como algo que esté trabajando en una institución bien asentada por profesionales que tienen cierta formación, que no es arbitraria, ¿no? Que trabajan bajo un dominio más o menos definido de cosas que suelen ser cosas conceptuales, lógico-matemáticas o cosas del mundo real materiales, ¿no? Sean sistemas físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Hay un uso de instrumentos que no son tampoco arbitrarios, son instrumentos calibrados, bajo controles, no estrictos. Se utilizan herramientas, pues eso, matemáticas, de modelaje, ¿no? Un lenguaje científico y técnico se es claro, ¿no? Al exponer hipótesis y teorías. Hay unos problemas bien definidos, unos objetivos planteados que suelen ser en el caso de la ciencia básica, de indagación en las cosas del mundo, ¿no? De exploración, de descubrimiento, más que de aplicación, ¿no? Que eso ya sería más la ciencia aplicada, o de praxis, ¿no? De ejecutar y conseguir un fin de la forma más óptima, que eso sería más la ingeniería y la tecnología. Entonces, la ciencia básica se podría definir
en general así. También es una tarea, digamos, progresiva, evoluciona con el tiempo en todas sus características, ¿no? Y aunque sea de forma irregular, si una ciencia está bien hecha, en general tiende, es una tendencia, no siempre se cumple, pero tiende a avanzar en sus problemas, descubrimientos, y etcétera, etcétera. E indagar en mecanismos cada vez más profundos de la realidad. Qué interesante. Por aquí estoy leyendo ese Ale, listísima para no entender nada. Y es que el tema es ese, que estamos mal acostumbrados a las definiciones pues muy sencillas, ¿no? Es que la ciencia es aquello que sigue el método científico, ¿no? Aquello Claro. y realmente son muchas cosas que pudiéramos poner sobre la mesa para que algo pueda definirse como tal, ¿no? Como esto Claro, es... porque además, es que además hablar de método científico, ¿qué es eso? No hay un método científico, hay varios métodos científicos, porque si hablamos de un método científico que compartan todas las ciencias, de nuevo también veremos que hay excepciones, ciencias que no cumplen exactamente eso, otras que sí. Y si utilizamos una noción muy general de método científico, que se podría decir como es el hipotético deductivo, que es plantear hipótesis, deducir consecuencias, intentar contrastarlas de alguna forma conceptual o empíricamente, pues nos damos cuenta que entonces eso también lo cumple pues, la tecnología, la filosofía, incluso algunos artes. Entonces ya no sería solo método científico, ya sería un método racional, general, y que no es muy aplicable a casos concretos. Pues si hablamos de casos concretos, entonces ya no podemos hablar de un método científico, tenemos que hablar de varios métodos científicos. Y ya está, no hay ningún problema. No significa que valga cualquier método o cualquier cosa. Simplemente significa que no podemos hablar de una o dos cosas, sino que tenemos que hablar pues, de bastantes más. A lo mejor de 10, 15, 20, pero no tiene por qué haber ningún problema. Entendido. Y por ahí mencionaste otra palabra muy interesante que me lleva al siguiente tema, que es el tema de la tecnología. Porque muchas veces en esta falta de entendimiento de qué podemos considerar una ciencia, se habla de la medicina como una ciencia, ¿no? Ahorita con todo lo de las vacunas, es que sí, es que esto es los médicos, científicos. ¿Podemos decir que la medicina es una ciencia o entraría en otra categoría? Yo diría que más que una ciencia es una tecnología, la medicina. Lo que pasa es que aquí pasan dos cosas. Pasan dos cosas. La primera, que muchas veces por ciencia hay cierto complejo a veces de querer que todas las cosas sean ciencia, porque eso aporta cierto rigor, cierto estatus. Eso puede ser criticable porque es verdad que lo suele aportar en cuanto a conocimiento, pero no tiene por qué, ni tienes por qué dispararlo indiscriminadamente a cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchas veces he intentado aplicar ciencia pues, a cosas que realmente no son ciencia básica como la entendemos modernamente, ¿no? Experimental, empírica, tal, ¿no? Sino que es más que nada, pues tecnología social, ingeniería social, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, se habla a veces de ciencias jurídicas. Claro, la jurisprudencia, el derecho es una técnica social, no pretende descubrir mecanismos sociales, sino implementar medidas que sean efectivas en sociedad. Eso es una tecnología por definición. No busca descubrir ni explorar el mundo, sino con el mundo ya dado, pues lo que hace es transformarlo. Que esto puede a veces también dar lugar a otras indagaciones posteriores y a ciencia social básica al respecto, sí. Pero el derecho o la jurisprudencia son técnicas y tecnologías sociales, no son ciencias. Pero ¿por qué se habla de ciencias jurídicas, por ejemplo, o de ciencias médicas también a veces, ¿no? Porque lo que se quiere decir es que es un conocimiento legítimo, válido y que tiene un fundamento, que puede tener un fundamento científico, ¿no? Y la tecnología del derecho, la técnica, la jurisprudencia y tal se pueden basar en datos de ciencias sociales, de sociología, de historia, de antropología, ¿no? Entonces, eso sí que se puede decir que es científico. Entonces, la tecnología también puede ser científica. De hecho, la tecnología moderna suele ser científica. Tiene una base, en toda la ingeniería, ¿no? Que hay una base en ciencias básicas, en ese sentido. Pero muchas veces se habla de ciencia en el sentido, digamos, más aristotélico, más clásico de ciencia como conocimiento legítimo, ¿no? Entonces se dice ciencias jurídicas, ciencias forenses, ¿no? Ciencias médicas, ciencias biomédicas a veces, ¿no? Entonces, bueno, pero la tecnología y la medicina, perdón, es una tecnología eminentemente. En este caso, ¿no? Que lo has preguntado, la medicina es una tecnología porque también puede incitar investigaciones básicas y ciencia básica al respecto, pero lo que se dedican los médicos sobre todo es pues, a cirugía, diagnóstico, cosas que no son de descubrir, de explorar y de investigar el mundo como tal, sino de cómo puedo solucionar este problema en esta persona, cómo puedo arreglar esto, cómo puedo saber qué le está afectando a esta persona para ayudarla. Son cosas prácticas, son cosas, ¿sabes? No son cosas de investigación básica y elemental de cómo es el universo o ciertas parcelas del universo, ¿no? Un saludo, Renato. Un saludo. Un saludo al crack Renato que anda por acá. De hecho, él tiene un video muy, muy sencillo en sus redes de la diferencia entre ciencia y tecnología.
Vamos a entender la diferencia entre ciencia y tecnología. Primero hay que entender que las dos son actividades humanas y son actividades sistemáticas. Pero vamos primero con la ciencia. ¿Qué es? La ciencia puede definirse como un conjunto de campos de investigación, los cuales tienen como objetivo adquirir conocimiento verdadero sobre el mundo. Por lo que la ciencia produce representaciones conceptuales sobre el mundo, las cuales se articulan en teorías y modelos. Y la tecnología tiene que ver con la manipulación del entorno, por lo que tendría como objetivo diseñar, construir y controlar artefactos que nos permitan justamente modificar algo del entorno. Y estos artefactos pueden ser electrónicos, termodinámicos, biológicos o incluso culturales. Y aunque Miguel Ángel Quintanilla nos diga que la tecnología deba estar basada en conocimiento científico, Gustavo Esteban Romero nos dice que eso sería lo deseable para que sea más eficaz y menos perjudicial, pero que no toda tecnología está basada en conocimiento científico. No sé, entonces tecnología sería como, en el caso de Scientific, aplicar el conocimiento, todo eso para modificar de alguna forma Sí, el entorno, la realidad, ¿no? Sea aplicada a un humano, sea aplicado al campo, sea aplicado, ¿no? Sí, pero ahí conviene hacer también una distinción de matiz, que es la distinción entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología, porque las tres son distintas un poco entre sí. Okay. La ciencia aplicada sí que tiene fines de investigación y exploración del mundo y la realidad, sea natural, social o biosocial, pero sí que tiene un fin, ¿no? Ya no es, el científico aplicado no simplemente busca cosas para entender el mundo, sino también ya pensando en posibles, posibles praxis, ¿no? Cosas normativas que puedan dar insumos, ¿no? Algo, resultados provechosos para nosotros, ¿no? Tiene ya eso como punto, como objetivo, es el científico aplicado. No es simplemente explorar por mor al saber y al conocimiento, sino que sí lo hace, pero con ese fin, ¿no? Entonces ahí ya hay una pequeña diferencia. Y luego la tecnología no solo es, digamos, una aplicación científica, es mucho más que eso, es que directamente es la ejecución de eso, ¿no? Por eso hablamos de ingeniería, de construir artefactos, sean artefactos institucionales, sean artefactos industriales, sean artefactos cibernéticos o computacionales o lo que sea, de instituciones sociales de cualquier tipo. Esos son artefactos que utilizamos para lidiar y transformar nuestro medio, en realidad, ¿no? Entonces, es una diferencia entre tres cosas que son similares y con relaciones mutuas. Como decíamos, la tecnología se basa en la ciencia modernamente. No siempre ha sido así, pero modernamente suele ser así. Y la ciencia utiliza muchos productos de la tecnología también. Hay unos vínculos, digamos, discontinuos entre sí, pero más o menos armoniosos entre ciencias y tecnologías, ¿no? Y también con la ciencia aplicada. Entonces son cosas relacionadas porque hay que diferenciar. Y lo mismo pasa con la filosofía, que también está ahí. Se vincula con la tecnología y las ciencias, al menos la filosofía bien hecha, claro. Muy bien, es un tema que ahorita vamos a platicar, pero antes me gustaría entonces que entramos a algo que creo que es de lo que me ha generado más escozor cuando llego a mencionar pseudociencia. No es que esto no, porque mucha gente, ahora que ya sabemos todo lo que implica que algo sea una ciencia, me gustaría que nos platicaras un poco, que te he visto particularmente luego luchar en Twitter, por ejemplo, ¿no? De que es que pues, esto es abiertamente pseudocientífico, ¿no? Sí, ¿Qué sería entonces claro. una pseudociencia? Pues una pseudociencia es una no ciencia, es decir, es algo, un presunto campo cognitivo que intenta ser ciencia y no lo es. Es decir, no simplemente una presunta disciplina que no es científica, porque como decimos hay cosas legítimas que no son ciencia, como el conocimiento ordinario o la técnica cotidiana, ¿no? O, yo qué sé, pues un manual de conducción no es ciencia y tecnología pues se tendría que ver, ¿no? Pero es algo legítimo, por ejemplo, y es algo técnico en ese caso, ¿no? Y la filosofía y las artes, que también son legítimas y no... Entonces, es un campo cognitivo que no es ciencia, pero que pretende hacerse pasar por esta. Esa es una condición importante, pretende hacerse pasar por esta, ¿no? Entonces, tiene que ser algo pues, que no utilice un lenguaje, pues como decíamos, formal, que los profesionales que lo hagan no realmente no sean tan profesionales, no estén tan formados, ¿no? Con cosas no arbitrarias y de rigor, ¿no? Que no haya una institución fuerte que fomente pues, la revisión por pares, la crítica mutua, que no tengan un dominio de estudio muy definido, que sea un dominio muy sobrenatural o inmaterial, ¿no? Que no utilicen instrumentos calibrados, sino arbitrarios, como estos astrólogos que te sacan ahí una vara energética y se inventan ellos las unidades y la métrica y todo, ¿no? Entonces, todas esas diferencias utilizan un lenguaje oscuro, a veces tomando términos científicos porque no acaban de entender, lo aplican mal. Todas esas cosas también, cuando son unas cuantas, si son unas pocas, pues bueno, a lo mejor es protociencia o incluso semiciencia, como pasa a veces en psicología o tal, pero cuando se aglutinan tantos factores en un solo campo cognitivo, pues eso, si se intenta hacer pasar por ciencia, está claro que es una pseudociencia.
Ok, entendido. Y aplicaría igual entonces en el tema de la tecnología, ¿no? Habría también una Claro, forma de hacerse pasar como algo que es una herramienta efectivamente. que tiene bases, pero en realidad no sabemos. Me acuerdo, creo que fue Romero en alguna plática donde dijo bueno, Gustavo Esteban Romero, para los que no ubican, sí, ya Romero bien igualado yo, pero que decía que una cosa que podía diferenciar era que no había un mecanismo explicado, ¿no? En el tema de la pseudotecnología. No sabían cómo Efectivamente. funcionaba lo que hacían, simplemente, pues esto, Efectivamente. tómate esto y Sí, sí. funciona, ¿no? Muchas pseudociencias tienen propósitos prácticos, por así decirlo, porque es fácil engañar a alguien y hacerle creer que está bien cuando no le has hecho nada. Entonces, muchas pseudociencias tienen fines tecnológicos, terapéuticos, ¿no? Y por eso hay muchas pseudoterapias, pseudotecnologías, que no es lo mismo tampoco, por lo tanto, pseudociencia que pseudotecnología, aunque también van relacionados, ¿no? Entonces, también podemos decir que hay pseudotecnología en el caso de presuntas tecnologías que se arropen un contacto con la ciencia, una eficacia y una validez que no tienen de ninguna manera. Entonces, podemos hablar ahí de pseudotecnología. Y también podemos hablar, pues eso, de, de pseudociencias que intentan, que sin querer no solo son pseudociencias, sino también pseudotecnologías y pseudotécnicas, ¿no? Y te dicen, no, como el psicoanálisis pasa muchas veces, ¿no? En la mayoría de vertientes al menos. Dicen, no, es que con esta psicoterapia de introspección y análisis de sueños, e interpretación de los sueños, ¿no? Que es algo completamente arbitrario eso, ¿no? Si hay un diván, a veces hay un blog para apuntar lo que dice, un blog de notas para apuntar lo que dice el paciente. ¿No? Hay unos instrumentos, pero ni están calibrados, ni es algo que realmente sea algo que no sea arbitrario, etcétera, etcétera. Es algo inventado, ¿no? Porque claro, el paciente por el hecho de desahogarse o quizás por sugestión y placebo, ¿no? Que se llama, pues a lo mejor sale de la consulta más contento o más tal y se piensa que efectivamente el psicoanalista le ha hecho algún efecto. Pero realmente no es así, no le ha hecho absolutamente nada, pero él ha soltado ya el dinero que sea, ¿no? Los euros, los dólares o los pesos o lo que sea, ya los ha soltado. Y así a lo mejor esto se puede postergar durante años, ¿no? Y se cronifica. Entonces, claro, eso es una impostura intelectual y eso es un fraude. Si no es un fraude legal y jurídico, al menos es un fraude intelectual y moral, ¿no? Éticamente eso no debería hacerse. Pero bueno, entonces esos son casos de pseudociencia y pseudotecnología. Qué interesante. Y sí, yo ya tiene casi un año que platiqué con una psicóloga que se llama Scarlett Espinosa y decía, es que a veces, y pasa también en el tema de medicina, ¿no? A veces es un problema que quizás hablándolo con una persona en una semana se te pasa, ¿no? Algo, olvidé el término, ¿no? Pero es como una solución, de pronto el cuerpo se cura solito, ¿no? Como Ah, pasa con los virus. la regresión, sí, regresión a la media. ¿No? Que de repente pues Ah, vuelves a tu estado inicial, ¿no? Y por un factor que no tiene nada que ver con lo que te han aplicado. Alguna vez yo decía, no, yo cuando me dio COVID-19, vi Dragon Ball y me curé, ¿no? Entonces es Dragon Ball. Pues sí, porque pasaron las 2 semanas en donde mi sistema inmune hizo lo suyo. Y lo importante para mí es diferenciar esto, porque de esa forma la gente quizás pudiera ahorrarse, ¿no? Ese dinero y gastárselo en otra cosa, Sí, porque si sí, sí. eventualmente te vas a curar, sea un problema de lo que sea, pues es bueno saberlo y que te lo digan, ¿no? Pues, sabes que yo sí voy a platicar contigo 2 horas, te voy a cobrar 3,000 euros, pero lo más probable es que en 2 semanas de todos modos se te pase, ¿no? Y el problema para mí es que si es una situación que de verdad requiere una intervención, que tenga su evidencia, Mm, pues como dices tú, se vuelve algo crónico y entonces claro, pierdes el tiempo acá, pierdes tu dinero y ya no se soluciona y tú pues efectivamente. Tienes llegas, oh, fíjate, algo que pasa que me permito, que me parece interesante, o no interesante, pero es bastante trágico, ¿no? Que ahorita aquí en México se está haciendo muy conocido que ya a nivel público, a nivel estatal, hay homeopatía, fitoterapia, otras cosas, ¿no? Y es como, ya es gratis, antes no lo era, ¿no? Entonces ahora ya puedes ir a que te den tus chochitos. Y desafortunadamente, una persona que quizás no tiene nada grave va ahí y eventualmente en un mes se va a sentir bien porque se iba a sentir bien de todas formas. Pero si no es así, y llega ya tarde con el Eso, profesional de la eso es. salud, bueno o Eso es. malo, y se muere la persona o tiene algo que ya no tiene solución, ya no es lo que hizo primero, es lo que hizo ahorita, ¿no? Entonces, el maldito médico no me curó Claro, y yo fui con él y efectivamente. entonces, por eso creo que es importante poner sobre la mesa que puedes ir a perder tu tiempo, puede solucionarse Exactamente. de todas formas, por eso es importante que sepamos lo mínimo los mecanismos por los que, a lo que estás tú pagando, ¿no?
Claro, porque es que es eso, muchos de estos pseudoterapeutas pues te hacen una introspección de sueños ahí sin, que no tiene ningún fundamento, que es completamente arbitraria y no se preguntan, como tú bien dices, pues como Romero decía, ¿no? Tampoco, también qué mecanismo hay que realmente te permita, por qué los sueños deberían realmente, yo qué sé, qué coherencia tiene eso con la evolución, con la biología y la fisiología, ¿no? No se preguntan por esas cosas, digamos, más profundas, porque quieren, digamos, resultados que el paciente se pueda creer, aunque sea por su gestión, y ya está. Y esto a veces no se hace de forma deliberada, es decir, los psicoanalistas yo creo que la mayoría creen que lo que están haciendo está bien, pero, pero no es así, no es el caso. O sea, lo que están haciendo está mal aunque ellos crean que sí y se lo crean de verdad. Y además, enlazándolo con lo que tú has dicho, Nico, es que muchas veces ni siquiera esa regresión a la media no se da y realmente hay un perjuicio ahí. Y esto no solo pasa en temas, digamos, médicos, sino en temas psicológicos también. Alguien puede estar muy feliz consigo mismo y, sin embargo, tener, digamos, unas disfunciones conductuales y una desadaptación a su entorno social, ¿no? Y aunque crea que está muy feliz, pues sigue teniendo interacciones con los demás que, no, que son perjudiciales, ¿no? Entonces, ahí sigue habiendo un problema conductual, por mucho que la persona pueda estar feliz y se sugestione. Entonces, ese problema ya no solo en medicina con, yo qué sé, con un cáncer que no remita por mucha homeopatía que se toma o lo que sea, sino también en psicología esto pasa. O sea, sentirse bien no es, digamos, la panacea psicológica. Sentirse bien es un aspecto que está muy bien. Tienes que tener realmente un bienestar material, tanto biológico como psicológico. Y a veces no te puedes dar cuenta del bienestar ni biológico ni psicológico. Por muy contento que tú estés también subjetiva y psicológicamente, ¿no? Pero son dos cosas que están relacionadas, pero no son lo mismo. Tú puedes sentirte muy bien psicológicamente y no obstante tener psicológicamente de forma real y material unas desadaptaciones conductuales que hay que atender y que hay que intentar resolver. Entonces los psicoanalistas a veces te dicen, no, pues si es placebo, no, pues al menos ya está, ya estás contento, pues se ha solucionado, ¿no? Asignan una especie de poder real al placebo cuando es mera sugestión. Es en plan, pues no, es mera sugestión, no estás solucionando lo que realmente está pasando ahí. Estás quedando en la superficie del problema psicológico y no estás yendo en profundidad a lo que pasa, ¿no? Entonces, a veces se abusa mucho de esto, ¿no? Por parte de psicoterapeutas, falsos psicoterapeutas. Y aprovechando que estás hablando de esto, para que no se me pierda aquí esta Caria Cebes, nos pregunta esto, si nos pudieras decir cuáles son las terapias psicológicas que tendrían evidencia científica, porque tiene la duda con el psicoanálisis, que ya vemos que pues quizás puede tener, me parece, hace poco vi ahí un metaanálisis, no sé, te voy a plantear así como yo lo vi hace poco, ¿no? Metaanálisis de neuropsicoanálisis o no sé, que tiene cierta, mejoró tanto por ciento, ¿no? Y entonces, hace poco yo platicaba con alguien, decía, mira, vamos a suponer que pudiera ayudar en un 10-15%, por decir un número así al aire, ¿no? ¿Por qué voy a usar yo eso si tengo acá algo que me ayuda, tiene más probabilidad de éxito, ¿no? O sea, ¿por qué desviarme por algo que ya sabemos que no, Claro. le faltan los mecanismos, le falta esto? Vaya, que a veces siento que hay que dirigir muy bien los recursos hacia lo que se está estudiando, pero bueno, no sé tú, ¿qué nos pudieras decir al respecto con esto? Sí, sí, bueno, a ver, en primer lugar, contestando la pregunta, las terapias psicológicas que tienen evidencia científica de su efectividad, e incluso algunas de ellas tienen un fundamento en mecanismos que se conocen, ¿no? Sobre todo psicoterapias conductuales y tal, serían las terapias cognitivo-conductuales, estas sobre todo, son las más estudiadas y con más evidencia, pero luego también hay otras que tienen bastante fuerte evidencia de su efectividad, como pueden ser las psicoterapias contextuales, muchas de las de tercera generación, ¿no? Esto, bueno, en fin, voy a desarrollarlo ahora, pero si vosotros buscáis TCC, ¿no? Con terapia cognitivo-conductual, tercera generación, contextuales, pues ahí veréis bastantes psicoterapias que sí que tienen cierta evidencia en distintos grados, pero tienen cierta evidencia. En cambio, cosas como la terapia gestalt, ¿no? O el psicoanálisis que hemos dicho, sea lacaniano o sea freudiano, pues eso no lo tiene. Hay una vertiente minúscula del psicoanálisis que hace una terapia psicodinámica, que ahora casi todos los psicoanalistas arropan el título este de psicodinámica, pero realmente, genuinamente, la psicodinámica creo que solo se debería llamar a una pequeña vertiente del psicoanálisis que sí que se ha visto que puede tener algo de efectividad, pero lo practican literalmente 4 gatos en todo el mundo. Mucha gente psicoanalista defiende la psicodinámica sin entender realmente qué es y siguen hablando de Freud y esta gente. Y entonces, pues además, esta psicoterapia psicodinámica se basa en temas de memoria y
no en temas de un subconsciente, el ego, el Mm. super yo, estas movidas, las pulsiones de muerte, la libido, los flujos, bueno, estas movidas psicoanalistas que son medio sobrenaturales y animistas y dualistas, ¿no? Estas terapias psicodinámicas no hacen eso, o no necesariamente, sí que se ha visto que son efectivas, pero son nada, es un punto minúsculo en un océano de impostura intelectual. Entonces, cuando hablas con un psicoanalista, lo más probable, en un 99%, es que no esté refiriéndose a la psicodinámica genuina, sino a cosas que realmente son psicoanálisis de toda la vida, que son falsarias, ¿no? Entonces, hay que atender, sobre todo, yo recomendaría, sobre todo, y para evitar todo esto, terapias cognitivo-conductuales, contextuales y de tercera generación. Esas son las que tienen evidencia. Bien, con eso queda respondido. Y es que sí es como o sea, pareciera que, ok, están agarrando ya un enfoque científico, tecnológico aplicado a su, o sea, y lo llaman como psicoanálisis, pero pues Claro, no, o sea, más bien estaría aquí afuera, ¿no? O sea, sí, entonces, pero bueno, que ojalá se vayan saliendo para allá y vayan, pues adoptando sí, cosas que sí tengan manera de comprobarse y claro. manera de explicarla, porque pues muchas veces la gente no sabe, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas eso. Y ahora quiero, mira, considero que hablando de ciencia y tecnología, eh, muchos endiosan, ¿no? O sea, es como es que es ciencia, es tecnología, entonces tiene que ser cierto, que no sé qué, y otros pues la menosprecian por lo mismo, ¿no? Porque se interpreta como que pues, es lo único y es lo único que hay, ¿no? Pero hay una tercera que al menos ciencia y tecnología tienen cierto grado de respeto, ¿no? En general, pero hay una que la gente llega de plano a decir no sirve, es puro de braille, no la necesitamos, y pues por lo mismo cualquier locura que se dice la catalogan como tal, ¿no? La filosofía. La Efectivamente. filosofía. ¿Qué dirías tú qué nos podrías explicar qué es la filosofía? Pues mira, Nico, la filosofía es casi aún más difícil que la ciencia, porque si con la Oh, ciencia hay un siglo y medio de debates, con la filosofía o se puede decir que o nunca se ha discutido realmente qué se entiende por ello, que ese es quizás el mayor problema, que no, hay sí. poca gente que haga metafilosofía, es decir, filosofía de la filosofía y saber qué es realmente lo que se está haciendo cuando se habla de filosofía. Hay muy poca cosa al respecto. O bien podemos pensar que sí, que se ha discutido desde sus inicios, pero de una forma, digamos, muy clásica, muy a nivel de conocimiento ordinario y no de forma más sistemática. Entonces está muy en pañales, que es esto de la filosofía. Ahora bien, yo soy de los, digamos, de la minoría, porque creo que es el enfoque más sensato, que pensamos que la filosofía es una disciplina que se diferencia de las ciencias y la tecnología especialmente. Tiene también una parte práctica, la filosofía, una parte tecnológica, pero podemos decir que la filosofía en general se caracteriza por estudiar un dominio de problemas muy generales sobre el mundo, sobre nuestro entendimiento del mundo o sobre la acción social de nosotros en el mundo, ¿no? Entonces, el pilar central suele ser la ontología, ¿no? El mundo, el estudio de las cosas tal cual como son, ¿no? Entonces, es abordar problemas generales sobre estos dominios, no concretos. Por ejemplo, la ciencia se pregunta, pues yo qué sé, por cómo crece una cepa de una bacteria. La filosofía se pregunta por qué es un organismo, o qué es la vida, o un sistema biológico, ¿no? Yo qué sé, un físico a lo mejor se pregunta si hay ondas gravitacionales o no. La filosofía y la filosofía de la física se preguntan qué es una onda exactamente, cómo se puede entender si desde una ontología de individuos o de procesos, ¿no? Entonces son cosas mucho más generales las de la filosofía y sus ramas, como pueden ser la ontología, la ética, la teoría del conocimiento o epistemología, ¿no? Etcétera, etcétera. Son preguntas mucho más generales que las de la ciencia, pero dejando de lado esa diferencia que es más esencial, los métodos, como hemos dicho, racionales, hipotético-deductivos de ciencia y filosofía son bastante similares. La filosofía bien hecha se puede basar en ciencias, tener contacto indirecto con estas, ¿no? Tener cierto respaldo empírico. Entonces, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Y incluso la filosofía más práctica, más tecnológica, como es la ética, la teoría de valores, ¿no? Que es axiología, ¿no? La teoría de valores, la ética, la metodología, estas también se pueden asentar en datos de ciencias sociales, biosociales y tal, para recabar datos y ver qué normas, qué prescripciones, qué valores son menos convenientes, ¿no? Para dotarnos de mayor o menor bienestar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que también estas cosas se pueden definir, ¿no? Pero, entonces, la filosofía se puede hacer bien. Y yo por filosofía entiendo eso, la teorización general sobre problemas generales relativos al mundo, el entendimiento o la acción social. Y si se hace bien, se hace de forma clara, no con oscurantismos ni con retoricismos. A veces en divulgación se puede hacer, pero lo que es la disciplina de la filosofía misma tiene que hacerse con rigor, con claridad, con argumentos, con un ajuste a las ciencias disponibles en su momento.
Y esta es la mejor forma de hacer filosofía. Filosofía científica, que le llamamos, pero es una abreviación de filosofía científicamente informada, simplemente clara y científicamente informada. Igual que cuando hablamos de medicina científica, es que más que decir que la medicina es una ciencia de suyo, como decía antes, lo que queremos decir es que la medicina es una tecnología que tiene un fundamento científico, ¿no? Muchas veces se habla de medicina científica para oponerla a toda la pseudomedicina que hay. De la misma forma hablamos de filosofía científica para ponerla a toda la pseudofilosofía que hay, que también es bastante la pseudofilosofía que hay, ¿no? Pues filosofía presunta que no es rigurosa, que es oscura, que es vaga, que es incluso anticientífica, ¿no? Que es irracionalista, abiertamente irracionalista, no utiliza herramientas lógicas ni incluso va contra estas, ¿no? Y su uso. Eso es mala filosofía y es también impostura intelectual a nivel filosófico. Ok. Y entonces, me acordé ahorita de una frase muy famosa que no me consta en qué contexto y por qué lo dijo este famoso científico Richard Feynman respecto a que la filosofía, pero él hablaba, me parece, de la filosofía de la ciencia, ¿no? Decía, la filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como la ornitología para las aves. O sea, ¿qué piensas tú de esto? O sea, necesitamos, hablando, quizás no de filosofía de la ciencia, pero en general, filosofía, Sí. la necesitamos para, ver, o sea, ¿sí le sirve a un científico la filosofía? Como hemos dicho, la filosofía trabaja sobre problemas sobre el mundo, el entendimiento y la acción social. Entonces es evidente que la acción social, cómo nos comportamos y nos relacionamos con las demás personas, es algo útil. O sea, si no sabes cómo relacionarte con los demás, apaga y vámonos. O sea, eso demuestra que la filosofía sí que tiene parcelas que son útiles. No tendría por qué, porque también la ciencia básica no tiene por qué ser útil, ¿no? ¿O es que acaso Maxwell, cuando estudiaba el electromagnetismo, está pensando ya en teléfonos, en wifi y cosas de esas? No, investigaba por amor al ser. Y sin embargo, si alguien le dijera, no, es que la ciencia es inútil, ¿no? Pues todos nos cagaríamos de risa, ¿no? Diríamos, ¿cómo vas a decir eso? No tiene por qué ser útil algo. Eso es tecnología, es la tecnología la que tiene que ser útil. Como os digo, la filosofía tiene una parte práctica. Entonces sí que tiene una parte que puede ser útil. Entonces, irónicamente, sí que se puede decir que la filosofía sí que es útil, no solo para los científicos, sino para todo el mundo. Pues aunque no tuviera esa parte más práctica de la ética, la metodología, la axiología y todo esto que he nombrado, aunque fuera, digamos, solo teoría del conocimiento, ontología, ¿no? Sobre las cosas más generales del mundo y el universo y tal, pues eso sigue teniendo un valor para la gente que quiera estudiar las cosas tal cuales como son, ¿no? Y en el caso de la filosofía, con ayuda de las ciencias. También las ciencias necesitan partir de una matriz general de supuestos filosóficos, porque ya miráis vosotros cómo se puede hacer física sin asumir que hay una realidad externa, o que las cosas nos preexisten, o que el universo se compone de sistemas, ¿no? O que hay propiedades que se pueden estudiar, leyes, ¿no? Que rigen las cosas. Todo eso son suposiciones generales y por lo tanto son filosóficas. Y si a alguien no le gusta el nombre de filosofía, porque ya ha desarrollado un prejuicio con la filosofía de tanto charlatán que suele haber, que lo puedo entender, pues que le llame como quiera. Pero eso es un dominio de conocimientos generales que es distinto, un poco distinto del científico, y que conviene diferenciar. Y que la ciencia tiene contacto con él y la filosofía, como se le quiera llamar, también tiene contacto con las ciencias. Entonces, es eso, básicamente. Entonces, esa frase de Feynman, pues no tiene mucho sentido porque sí que puede ser útil, sobre todo hablando de filosofía en general, y aunque no fuera útil, es que ese no tendría por qué ser su propósito. Puede tener valor no como con la analogía que él pone, ¿no? No para con las aves o tal, sino para los que investigan a las aves, pues para quienes investigan sobre los propios investigadores y la ciencia puede tener valor. No hace falta que tenga por qué tener una utilidad social definida, pero es que además la tiene. Entonces, en fin, que eso está mal. En general, y como comentario aparte, muchos divulgadores de estos que tanto se enaltecen como Feynman o Richard Dawkins, ¿no? O tal, cabe decir que, o a veces Stephen Hawking mismo también, cabe decir que a veces decían cosas bastante cuestionables, por decirlo así, ¿eh? Que sí que han tenido un impacto muy favorable para que la gente se una a las ciencias, pero muchas veces ese prejuicio contra la filosofía les hacía decir algunas burradas, como es en este caso, y es que me viene al caso, el caso de Stephen Hawking es clarísimo porque en su libro este de Breve Historia del Tiempo llega a decir que la filosofía está muerta, pero es que si vas unas páginas antes de esa frase, el tío te habla de epistemología, te habla de que el conocimiento actual de los filósofos de la ciencia es que todo conocimiento es provisional, que todo es solo hipótesis y conjeturas, todo nuestro conocimiento solo pueden ser hipótesis con más o menos fuerza, pero siempre hipótesis revisables, y todo eso es correcto. Y es epistemología, es filosofía de la ciencia. Y en eso se basa Hawking para decirte esa tesis que luego te dice que la filosofía está muerta. Pero ¿cómo vas a decir que la filosofía está muerta si tú la estás utilizando justamente para, ¿sabes? O sea, contradicciones de ese estilo. Y son científicos, que es gente que en teoría debería
se espera, ¿no?, que manejen lógica, razonamiento deductivo, ¿no? Y luego ves que pifian en contradicciones básicas como esta. Entonces, en fin, que no quiero meterme con su trabajo divulgativo, que lo hacían de coña en muchos aspectos. Pero en otros hay que tener en cuenta estas limitaciones y errores, ¿no? Por un prejuicio antifilosófico, ¿no? Y hay muchos divulgadores de ese estilo, como Mauricio Schwartz y otros, que son abiertamente antifilosofía. Y dicen, no, es que son antifilosofía como disciplina, no como pensamiento general. Bueno, pero es que la filosofía que importa más, no quizás la única, pero la que importa más por lo que pueda aportar como conocimiento, es la filosofía como disciplina. Entonces eso también ya está mal. Entonces, en fin, yo creo que, como comentario aparte, ya te digo, pero creo que tenemos que intentar ser críticos con esa divulgación muy antifilosófica. No se dan cuenta que al ser antifilosofía ni comprenden la filosofía, ni comprenden la propia ciencia que tanto promueven. Y además, la postura de ser antifilósofo es una filosofía a su vez, porque no puedes rechazar un razonamiento general, digamos, sin estar ya haciendo otro razonamiento general para rechazarlo. Entonces, se está haciendo una mala filosofía para abjurar de la filosofía, ¿no? Entonces, está mal a todos los niveles. O sea, el ser antifilósofo a veces se reviste de una especie de racionalidad y de cientificidad extrema, pero es extremadamente irracional. Es tan irracional como rechazar la ciencia. Es tan irracional como rechazar la ciencia. O sea, es extremadamente irracional y dogmático. Entonces, la gente que se arropa a la ciencia para decir que la filosofía está muerta, que no existe, que no sirve, que es tontería, tal, esa gente se está tirando piedras a los demás, a sí mismo, contra su propio tejado y, en fin. Por eso mismo hay que evitar y ser crítico con ese tipo de divulgación. Y bueno, también me parece que el problema radica en la falta de entender tanto qué es la filosofía como qué es la ciencia, y que las dos, y meter también ahí la tecnología, y que están en un constante, o sea, se retroalimentan, digamos, no puede haber una sin la otra. Incluso, bueno, filosofía empezó, ¿no?, hace siglos atrás, mucho más antes que la ciencia, y gracias a eso estamos en donde estamos, pero me parece que mencionabas ahí algo fundamental, que es el tema de, por ejemplo, personas como Mauricio Schwartz, que dice, es que la filosofía no sirve de nada, nunca ha hecho nada, no sé qué. Pero uno de los problemas, y cuando él da ejemplos de, pues es que mira este güey que dice pura tontería, ¿no? Y precisamente creo que cae en lo que tú llamas pseudofilosofía. Me gustaría que nos explicaras así, como qué considerarías tú pseudofilosofía. Pues igual que con las ciencias, y por filosofía hemos considerado un campo cognitivo que busca teorizar sobre problemas muy generales, ¿no?, y utilizar procedimientos racionales y indirectamente empíricos, y etcétera, etcétera, pues podemos decir, utilizar un lenguaje claro. A veces incluso se puede utilizar lógica y matemática también en filosofía. Eso hay mucha gente que lo desconoce, que a veces se van a axiomatizar matemáticamente teorías, no solo ontológicas, sino también éticas, ¿no? De hecho, uno de mis proyectos va por ahí, de hecho, pero ajeno a eso, es un plus eso, no tiene ni siquiera por qué ser algo necesario, pero puede ser un plus. A veces formalizar un razonamiento o algunos argumentos del tipo que sea. Y la filosofía también puede hacerlo. Entonces, una pseudofilosofía es un campo cognitivo que intenta arroparse ese dominio de generalidad y de entendimiento general de las cosas, intenta y se da ese nombre de filosofía, pero no lo es realmente, porque aborda los problemas de formas poco claras, oscuras, está desencajado de la ciencia de su tiempo. Esto es importante porque a veces te dicen, bueno, es que esto de la filosofía científicamente informada, entonces filosofía lo que lleva existiendo en el último siglo y medio. Es en plan, no, porque es la ciencia de su momento. Eso es, o sea, la ciencia, como decimos, es revisable, cambia con el tiempo, y de aquí unos siglos, cosas como la relatividad general o la teoría cuántica, que tanto ahora son lo más puntero y lo más, pues estarán obsoletas, como ya pasó antes con la mecánica newtoniana. O al menos es bastante probable que eso pase, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que la filosofía que hemos hecho sobre relatividad general y tal es pseudofilosofía? No, es filosofía bien hecha, pero obsoleta. Igual que los científicos que investigaban en el flogisto o en el éter o en los rayos calóricos no eran pseudocientíficos ni malos científicos, eran buenos científicos, pero ya ha quedado obsoleto. Entonces, ¿es Aristóteles un pseudofilósofo? ¿Es Tomás de Aquino incluso un pseudofilósofo? ¿Es Descartes? ¿Es Stuart Mill? ¿Son pseudofilósofos? No, son buenos filósofos, pero de su tiempo. Ya está. El problema es la gente que en este tiempo o en su tiempo o en cualquier tiempo se desconecta completamente de las ciencias, incluso va contra ellas, es poco claro, es poco riguroso, cae en falacias, en razonamientos ilógicos. Eso no se puede considerar filosofía, por muy importante que históricamente haya podido ser. Hay pensadores como los más típicos que se suelen mencionar son Hegel o Heidegger, que se consideran de los filósofos más importantes de la historia porque han tenido mucha influencia cultural y social, y es verdad que la han tenido. Pues es un enunciado descriptivo, simplemente estás diciendo cómo son las cosas. Pero si intentamos hablar más normativamente de cómo deberían ser, con mucha influencia que hayan tenido estos dos pensadores, sí,
analizamos sus aportes, cómo razonaban las cosas, cómo se explicaban, pues nos damos cuenta que están, si no son pseudofilosofía, están muy cerca de ello. Y yo sí que considero que son pseudofilosofía, son pseudofilósofos estos dos. Porque en general, no siempre, tienen cosas claras a veces, pero en general, lenguaje oscuro, completamente ajenos a la ciencia de su tiempo. Hegel también ya había física óptica o estudiándose en su tiempo y él se ponía a decir paridas sobre el sonido y la luz. Paridas que además consideraríamos hoy en día que son magufas, que es pensamiento mágico. Y en ese entonces esos conocimientos ya se estaban empezando a tener y Hegel tenía acceso porque en su universidad había gente que estaba dedicada a ello. No le interesó en lo más mínimo informarse de ello. Eso es una impostura. Lo es en nuestro tiempo y lo era en ese. Eso sí es pseudofilosofía. Pero gente de su tiempo que ahora hayan quedado obsoletos porque hacían bien su trabajo de forma clara, con conocimiento de causa y basándose en las ciencias de su tiempo, como Stuart Mill, que lo hemos mencionado, o incluso Karl Marx, para temas sociales, aun con sus limitaciones y aunque hayan quedado obsoletos, esa gente hacía bien su trabajo. En general, que también hay sus errores y sus cosas, obviamente, tanto en Stuart Mill como en Marx y tantos otros. Pero no es lo mismo, son filósofos obsoletos o pensadores obsoletos, pero genuinos y legítimos, y luego hay otros que son pseudofilósofos. Y esto no significa que tampoco no se deban estudiar ni leer, creo que también hay que leer, yo mismo he leído a esta gente y tantos otros que realmente no merecen la pena, pero para poder saber y criticarlo con rigor. Entonces no se está diciendo que no se tengan que leerlos y que se tenga que censurar aquí y eliminar los departamentos de hegelianismo y no se habla de eso. Simplemente que hay que intentar cribar, discernir y dirigir más atención a las cosas que realmente merecen más la pena. Claro, y en este sentido, ahorita tú mencionaste, bueno, has mencionado un par de veces la palabra materialismo, ¿no? Que me gustaría que nos explicaras ese tema, materialismo particularmente sistémico, que lo mencioné ayer, antier, lo he mencionado, de que, sí, materialismo sistémico, pero ¿nos pudieras explicar en qué consiste esto, qué es el materialismo y este materialismo sistémico que se suele defender o explicar? Sí, creo que más que materialismo habló de realismo antes, de que existe una realidad que nos preexista, pero sí, es bastante relacionado con el materialismo, efectivamente, que también yo creo que es una posición filosófica bastante potente en la actualidad y que además todas las ciencias asumen, básicas o aplicadas, y todas las tecnologías modernas. Entonces es algo que hay que prestar bastante atención, aunque los científicos lo asuman de forma más vaga y más mínima, que es que todas las cosas son materiales. Eso es el materialismo y comparte tesis con el realismo porque esas cosas materiales nos preexisten, ¿no? Y aunque sean modificables por nosotros, pues existían antes que nosotros y tienen cierta existencia ajeno a nuestra cognición sobre ellos, ¿no? Entonces, el materialismo y el realismo se pueden considerar que no son lo mismo, pero afectan al mismo conjunto de cosas, por así decirlo. Son no cointensivos, tienen definiciones distintas, pero sí son coextensivos, afectan a lo mismo, ¿no? A las cosas reales que también son materiales. Entonces, el materialismo simplemente propone que todas las cosas son materiales. ¿Pero qué significa esto de que una cosa sea material, ¿no? Que es lo que todo el mundo se lleva preguntando mucho tiempo, porque, por ejemplo, Marx, que lo hemos aludido, entendía por una cosa la materia, ¿no? De hecho, Marx, como alguno habrá podido pensar, efectivamente se basaba bastante en Hegel y en su dialéctica. Entonces, ¿cómo puede ser que un filósofo obsoleto pero de rigor en su tiempo se haya basado en un pseudofilósofo? Bueno, pues a veces eso también puede llevar problemas, aunque no lo parezca. No es algo, si se rescata bien puede ser virtuoso, pero si no, pues no. Entonces eso no es realmente una seria objeción a este tema. Pero en cualquier caso, si por materia entendemos que las cosas, digamos, aparte de preexistirnos, cambian de forma autónoma, ¿no? Por ejemplo, un teorema como es el teorema de Pitágoras, una vez se demostró geométricamente hace 2000 y pico años, pues eso ya se queda así para siempre. Dentro del modelo de la geometría euclidiana y tal, porque si es no euclidiana, ¿no? Pues ahí cambian las cosas, pero dentro de ese modelo eso es así para siempre, es una verdad absoluta, digamos, es absoluta. Ya está. Ahora bien, cosas como la velocidad luz, ¿no? Que se miden y también se teorizan, eso sí que puede cambiar con el tiempo conforme a nuestro conocimiento del mismo y también conforme a las propias cosas también cambiantes, ¿no? O yo qué sé, nosotros mismos nacemos, morimos, todas las cosas que nos rodean, ¿no? Están cambiando incluso si nosotros no lo percibimos, ¿no? Una mesa, este ordenador que tengo aquí delante también está cambiando, aunque yo no me dé cuenta y acabará en un estado completamente distinto al que es ahora, ¿no? Y también antes estaba en un estado que no tenía nada que ver con, ¿no? sus partes desensambladas, ¿no? Por ahí el hardware, por ahí, ¿no? Está todo. Entonces, las cosas cambian, mutan con el tiempo, nosotros también las configuramos. Materia es
todo aquello que es material, que es aquello que cambia, aquello que tiene cierta energía, se puede decir a veces que tiene cierta energía cinética, electroquímica, nuclear, ¿no? Cualquier tipo de energía, aunque estudian además, esto lo estudia la física, pues esa energía se puede, digamos, identificar con el cambio, con esa dinámica e inmutabilidad de todas las cosas, de nosotros mismos, de nuestras teles, mesas, casas, de las montañas, ríos, del planeta entero, del sistema solar y incluso del propio universo, que también cambia con el tiempo. Pero, y esto es importante, el materialismo, al asumir que todas las cosas cambian, aquí, y esto es muy importante, lo que está también asumiendo es que no puede haber, digamos, ideas mismas, ¿no? Por ejemplo, mi idea de el teorema de Pitágoras, que hablábamos hace poco, ¿no? Digamos, no puede estar en interacción con algo material porque es una cosa distinta, es una idea. Es una idea. Entonces, no puede. El teorema de Pitágoras, a menos que lo estés aplicando aquí en algún diseño de ingeniería, en sí mismo no puede causar nada en el mundo. No, eso lo hacen las cosas materiales y los efectos materiales. Y eso además se puede explorar con neurobiología, que todas las ideas y ficciones que tenemos se identifican con unos procesos cerebrales que son y endocrinos y tal, que son todos completamente materiales. Es simplemente una capacidad que tenemos los seres vertebrados complejos de poder fingir que hay cosas que tienen autonomía, aunque no la tengan. Y eso son las ideas, estas que a veces nos parecen tan abstractas y que nos revolotean en la mente, realmente también son materiales, aunque nos parezcan que no. Entonces eso no puede tener relación con cosas materiales. Y aquí viene lo importante entonces. Si las ideas no pueden tener relación causal ni de ningún tipo con cosas materiales, entonces no podemos pensar que hayan cosas que hayan salido de la nada o vayan a la nada, porque la nada, digamos, como un tipo de negación o ausencia, es un concepto. No podemos decir que es una cosa material ni real. Entonces, no, de esto se deduce que el materialismo defiende que no hay nada que vaya a la nada ni que provenga de la nada. Entonces, no hay creación del universo, no tiene por qué haber ningún diseñador ni ninguna cosa similar, ni nadie que lo insufla. Las cosas simplemente cambian y están. Y por eso siempre decimos que esto se basa bastante en las ciencias, porque las ciencias asumen el principio de conservación de energía. Que contrariamente a lo que muchos piensan, ese principio sigue ahí. No es verdad que lo haya hablado, no sé qué experimento de estos magufos también que dicen motor de funcionamiento perpetuo, ¿no? De estos, te dicen, esto rompe la segunda y la primera ley de la termodinámica. No, eso es una estafa. O sea, ese principio sigue ahí y de hecho va a seguir solamente con algún matiz u otro, pero por bastante tiempo es muy esencial en ciencias, tecnología y filosofía porque es eso, se basa en este materialismo, de que las cosas no pueden ir ni salir de la nada, porque una nada es una idea. Es una idea, las ideas no pueden relacionar ni interaccionar con las cosas materiales. Los materiales cambian, ¿no? Pero nunca desaparecen. La energía también se va transformando de una forma u otra, pero nunca puede aparecer y desaparecer espontáneamente. Simplemente eso. Entonces el materialismo defiende eso es el materialismo. Y luego hay distintas formas de defender esto. Yo defiendo la filosofía científica, que es este enfoque de filosofía hecha con rigor, claridad, tal. Pero ahí hay muchos tipos de materialismo, que incluso ponen matices a estas definiciones de materia como cambio. Otros dicen que la materia es más pluralidad de cosas, ¿no? Una pluralidad irreductible de cosas que se componen de otras cosas, ¿no? Yo encuentro objeciones claras a esta idea, ¿no? Porque hay cosas matemáticas que son ficciones claramente y sí que tienen composición y partes, ¿no? Y no son materiales por ello, ¿no? Entonces, yo defiendo un sistema concreto de filosofía que es el materialismo sistémico, ¿no? El materialismo sistémico, que es una forma de filosofía científica, no es la única legítima, como digo, ni la única válida, pero yo creo que sí que es la más válida. No es la única, pero yo creo que es por donde hay que, a grandes rasgos, porque también hay objeciones y críticas que hacerle, obviamente, como a todo. Pero creo que es algo que hay que atender más, porque la posición creo que es más ajustada a las ciencias que tenemos ahora y más rigurosa. Entonces, ¿en qué consiste exactamente el materialismo sistémico dentro del materialismo? El materialismo sistémico lo que dice, aparte de decir que todas las cosas sean materiales, es que todas las cosas materiales se ensamblan en sistemas que además en diferentes órdenes emergentes, los sistemas físicos, químicos, biológicos, de tal forma que podemos decir que todo es física, pero no todo se reduce solo a la física. Todo se compone de física, pero no todo es solo física. Porque también hay niveles biológicos, psicológicos y sociales que dependen de la física y sin física no estarían y son materiales también porque son cambiantes y con energías asociadas y etcétera, etcétera. Pero no son puramente físicos. Hay leyes, digamos, genuinas en su propio nivel de estudio que no están en la física. Por ejemplo, y esto incluso se ve en la química misma, por ejemplo, una molécula de H2O, ¿no? Pues si tienes el hidrógeno y el oxígeno por separado, eso no tiene solubilidad, ¿no? Ni es líquido. Esas son propiedades de la molécula y no solo de una, sino de un agregado molecular pues, que consideraríamos como agua, ¿no? Entonces no es solo una molécula de H2O ni sus precursores. Hay propiedades que no tienen sus precursores porque sí que tienen sistemas más complejos.
Eso es el emergentismo, ¿no? Entonces, el materialismo sistémico defiende esos sistemas y emergencia. Hay muchas formas de estructurar las cosas materiales y el materialismo sistémico apuesta por esto. Y yo pues creo que esto tiene bastantes beneficios para entender los sistemas sociales, biológicos, físicos y químicos, y por eso yo tiendo hacia esa posición. No, tampoco no me identifico como un materialista sistémico radical, aunque algunos a veces lo puedan pensar. Tengo también muchas objeciones y matices que hacer a eso. Como cualquier persona algo crítica debería hacer con cualquier sistema, incluso con cualquier teoría científica. O sea, siempre hay que estar alerta. Tiene más, ¿no? Entonces yo tiendo al materialismo sistémico. Oye, a ver, voy a intentar resumir un poco, a ver si Sí. te entendí. Debo confesar que me ha servido bastante llevar este curso de Gustavo Esteban Romero, que está en YouTube gratis, de curso de filosofía científica. Ahí le agradezco porque fue Isaac justo el que... La primera pregunta que yo le hice en su Curious Cat fue eso, o sea, ¿por dónde voy, no? ¿Qué me recomiendas? Como para empezar, tómate este curso, me recomiendo otro de Diegues, en fin. Muy bien, sí. Y entonces... mencionas materia, ¿no? Como aquello que tiene la mutabilidad, ¿no? Capacidad de cambiar, interactuar con su entorno y energía, que la podemos observar con esto del cambio, ¿no? Entonces eso sería lo material, que sería materialismo diferente al realismo. Realismo, corrígeme, sería esta concepción de que hay algo independientemente de lo que nosotros podamos concebir. Sí, en resumidas cuentas, sí. Ok, sí, y entonces ya en el tema del materialismo sistémico, todo, esta materia se organiza en sistemas que, si seguimos esto de que es material, interactúa, y cuando hay esta complejidad entre los sistemas, hay algo que se genera, bueno, que se llama emergencia, que es una propiedad de estos sistemas de que por sí solas sus partes no tienen algo, pero cuando las juntas interactúan de tal forma que se genera una propiedad extra. El ejemplo se me ocurre nosotros, ¿no? O sea, una célula que en sí ya viene siendo un sistema, juntas varias se forma un tejido, juntas varias se forma un humanoide, que le digo yo, y ese humanoide con sus células, interacciones, todo eso puede tener una capacidad de entender y crear ficciones, ¿no? Con su mente y imaginar cosas, ¿no? Entonces, para que tengan emergencia, ¿no? Cómo vas juntando las piezas y entonces emergen nuevas capacidades que por sí sola un átomo no tiene. Efectivamente. Un órgano, yo qué sé, el bazo no tiene personalidad, sexualidad, ni tiene género, ni tiene... Entonces lo tenemos los seres humanos y algunos animales, pero sobre todo otros animales no humanos, pero los seres humanos en particular, ¿no? Es una propiedad emergente porque no la tienen sus partes, pero sí el sistema. Y esto es importante porque mucha gente entiende que las propiedades son una especie de cosa sobrenatural, ¿no? Y que esto de la emergencia también es algo fantasmagórico y que entonces un materialismo que apueste por la emergencia es realmente una forma de inmaterialismo y de dualismo y tal. Y realmente no, porque sí que es verdad que hay gente que a veces ha entendido por eso la emergencia. A veces los magufos hablan de holismo y de emergencias de esa forma mala. Pero se puede entender de forma perfectamente determinista y materialista. Incluso a veces se pueden exponer leyes con las cuales podemos predecir y realmente podemos pensar que en la realidad sucede así. Sistemas que se ensamblan con otros y generan propiedades emergentes de forma completamente material, sin que hayan cosas que salgan ni vayan a la nada, sin ningún misticismo, mediante leyes y mecanismos que lo expliquen y que están ahí. Entonces no tiene por qué hacerse de forma, digamos, oscura, inmaterial ni nada. Y la emergencia, como digo, es simplemente un sistema, dos sistemas, pues tienes uno mayor y ya está. Eso es, no tiene nada inmaterial eso. No es que de repente emerja ahí una cosa espiritual o no. Simplemente, pues dos sistemas, pues tienes uno mayor. Y a veces esos sistemas por separado tienen propiedades que no tienen el mayor y el mayor tiene propiedades que no tienen los sistemas por separado. Ya está. O sea, es un materialismo plural, inclusivo. Sería. No es un materialismo fisicalista, reduccionista, ¿no? Porque hay materialistas que piensan que sí, que todo cambia y tal y es natural, pero se reduce todo a física, a cosas mecánicas, cuánticas, etcétera, etcétera. No, yo lo que defiendo es que sí, eso es la base de todas las cosas, pero no todo se reduce a ello. Hay niveles de emergencia y sistemas en una cierta jerarquía y ya está, hay emergencias de unos sistemas respecto a otros. Eso es lo que yo defiendo. Y me voy a aprovechar aquí algo que nos comenta Renato con respecto al tema de la mente, que antes de hablar de propiedades y atributos, quiero preguntarte, porque cuando defienden que hay una inmaterialidad, o sea, que sí hay, es que, no, si la mente es una cosa. Fíjate, voy a decir algo que quizás dicen que soy ojete, pero me parece importante que entienda la gente cuando dicen, es que la mente está por fuera del cuerpo, la mente está allá, entonces todo es mente y tú puedes mover una montaña si lo piensas lo suficiente, ¿no? Entonces,
siempre que me sacan eso, digo, pues demuestra que la mente está afuera, ¿no? Date un cabezazo en la pared y vamos a ver, pon la mente allá en ese vaso y quiero que demuestres que sí, porque esta palabra mente es muy, es que la mente, con la mente es poderosa, la mente cura, la mente no sé qué, como si fuera una energía más, que no lo voy a decir así, pero algo inmaterial, ¿no? Algo que Sí. está, que ni siquiera forma, tiene nada. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito, Sí. qué es la mente? ¿Qué podríamos decir que es la mente, digamos, con el consenso científico filosófico que hay? Pues yo, hasta donde llego, por mente, como un poco he sugerido antes, podemos entender dos cosas. Porque es que aquí la gente habla de mente y no ni siquiera sabe realmente de qué está hablando. Por mente, alguien se puede referir al conjunto, y por lo tanto es un conjunto, eso es un objeto ya conceptual, un conjunto matemático, no es una cosa abstracta. Conjunto de todas las imaginaciones, ficciones, experiencias y sentimientos y conceptos que tenemos. Esos conceptos pueden ser desde una teoría científica hasta una especulación o un sentimiento que estamos racionalizando, ¿no? O sea, todo eso. Es un conjunto de toda esta amalgama de cosas, digamos, ficticias, ¿no? De conceptos, de ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mente, al ser un concepto, un conjunto de conceptos, es otro concepto. Pues eso no puede causar nada, como decíamos antes, ni puede ser causado por nada, ni tal. Eso es algo que tenemos nosotros y que podemos manejarlo nosotros introspectivamente y tal, pero no tiene poder causar, ¿no? Entonces, eso es algo inmaterial. Pero por ser inmaterial, precisamente, no existe realmente, porque somos materialistas, ¿no? Entonces, eso inmaterial realmente sí que son procesos materiales. Y aquí viene la segunda noción de mente. Y es la mente entendida como procesos neurobiológicos, endocrinos, sensoriales y conductuales, todos los cuales son completamente materiales. Todos nuestros procesos mentales son procesos materiales, son procesos cerebrales, conductuales, sensoriales, ¿no? Aunque nosotros no lo sepamos o no nos demos cuenta de ellos, es así. Esto es la teoría de la identidad, que yo defiendo bastante, ¿no? Entonces, así entendía la mente, en esta segunda sección, pues la mente es una propiedad emergente, ¿no? Estos conjuntos de procesos, digamos que es una propiedad que tienen los sistemas animales complejos. Vertebrados, creo que algunos invertebrados también, ¿no? Pues una propiedad emergente de esos sistemas. Y es completamente material, porque es de estos agregados de sistemas orgánicos más complejos y que en nuestro caso pues tienen un fuerte... La rodea no solo un entorno, nos rodea no solo un entorno natural, sino también sociocultural, ¿no? Y de las interacciones de nuestros sistemas orgánicos con el entorno sociocultural, pues sale, digamos, esta capacidad que tenemos nosotros pues de estas capacidades psicológicas, nuestros procesos mentales, ¿no? Pues de conducta, cerebrales, sensoriales, tal, ¿no? Y se potencian más socioculturalmente porque nos permitan, como hemos hablado, pues tener teorías, ¿no? Hacer ciencia, filosofía, ¿no? Eso es un producto cultural ya muy avanzado que podemos hacer gracias a nuestros procesos mentales que, como hemos dicho, podemos hablar mentales en esta segunda sección o directamente cerebrales, conductuales y sensoriales, ¿no? No tiene más. Es análogo, para que se entienda bien, es análogo al sistema digestivo y que no diríamos que un intestino, digamos, va por separado a la digestión, ¿no? Sino que la digestión es un proceso que está haciendo el intestino, bueno, en concreto el estómago, pero ya se me entiende, ¿no? Para que se me entienda, ¿no? Entonces es un proceso del sistema digestivo, intestinal, etcétera, etcétera. No van por separado los pies y la caminata, por así decirlo, ¿no? Son dos cosas, el caminar, ¿no? Están las piernas, ¿no? Y se camina. Pues aquí igual, la motilidad intestinal, la digestión, tal, son procesos que hacen pues, los sistemas que tenemos nosotros, digestivos, tal y cual. Pues lo mismo pasa con el cerebro y los nervios y las conductas y tal, son propiedades de sistemas materiales y simplemente están en funcionamiento. Y ya está, eso es todo. Nosotros tenemos la capacidad de abstracción y eso nos puede confundir muchas veces, ¿no? De imaginarnos, yo qué sé, yo ahora me estoy imaginando pues a un hobbit, ¿no? Me estoy imaginando a Frodo Bolsón. Frodo Bolsón no existe, es una ficción. Realmente es un proceso cerebral que estoy teniendo, ¿no? Pero no existe realmente, existe irrealmente como ficción. Y esto es una capacidad también material de mi cerebro material, porque como hemos dicho, todo es material. Y aquello que es inmaterial no existe realmente. Esto es importante, porque mucha gente dice, no, pues si dices que hay ideas inmateriales, entonces ya no es materialista, no sé qué. Pero es que las ideas inmateriales solo existen conceptualmente y, por lo tanto, como ficción. No existen realmente, porque todo lo que existe realmente es material. En este caso, procesos cerebrales y tal cual. Este matiz es muy importante para evitar estas objeciones de, no, es que eso es inmaterial, estás siendo entonces inmaterialista, ya no eres tan materialista como decías. No, no. En todo caso, yo no soy fisicalista, ¿no? Porque soy emergentista y tal. Pero materialista lo sigo siendo, porque eso son ficciones. Ya está. Y es una capacidad emergente que tenemos los seres animales complejos de hacer eso. Y todo eso es material, realmente. Ya está.
Entonces, la mente podemos entenderlo de esa forma más abstracta y tal, o de esta forma más material. Y en neurociencia y tal se entiende de esta segunda forma, ¿no? En general. Hay otros enfoques como el funcionalismo o tal, pero realmente pueden llegar a converger con la teoría de la identidad y entonces no creo que sea problemático. Lo esencial es esto. Que sí, creo que y a mí me pasó cuando empecé a estudiar esto, que lo primero que me generaba como problema, que se me hacía, o lo interpretaba yo como una contradicción, era que cuando tú decías, bueno, en el caso que se lo leí primero, me parece, a Bunge, luego lo vi mucho más con Romero, que es que esto es una ficción, ¿no? Entonces no existe. Y yo decía, ¿cómo no va a existir si lo estás diciendo, no? Esa es como la primera que yo decía, o sea, no existe, pero lo estás mencionando, lo estás diciendo o sea, vaya, y ahorita con todo lo primero que decías de la realidad, ¿no? Todo lo que existe es Exacto. material, bla, bla. O sea, Exacto. existe, no, o sea, lo Como podemos decir ficción. como una ficción, ¿no? Es un Exacto. concepto. Frodo no existe. No, ¿cómo no va a Exacto. existir si yo lo vi ayer en la película, ¿no? Y lloré, y la verdad, existe, para mí existe, es algo real. No es real porque no está interactuando, no tiene capacidad de cambio. Entonces, lo que hace ruido en general, y estoy seguro que a mucha gente esto le va a hacer ruido, es ¿cómo no va a existir si está ahí en la película, ¿no? O sea, si está este personaje, si yo lo puedo pensar, si yo lo puedo creer, si yo lo puedo, para mí eso es real. Entonces, la importancia que, como diría Romero, estar en equivalencias semánticas, ¿no? Quizás para empezar a hablar del Big Bang convenga hacer algunas aclaraciones de naturaleza semántica, ¿no? ¿Decir que la materia viene de algún lado o viene de Quizás algo? aquí también convenga empezar con una clarificación así de tipo semántica, ¿no? Sí, porque si tú dices que eso es real porque tú lo puedes pensar, entonces, a ver, no, vamos a hablar de lo que es real, lo que es Exacto. material y lo que Exacto. no lo es, ¿no? Entonces, para cambiar, digamos, Exacto. el término, no sé cómo hacerle para que la gente diga, ah, ok, o sea, no es que Pues exista, no es que sea real, o sea, es que, vaya, tenemos no que sé. decir, sí, podemos hablar de existencia, pero de existencia conceptual. Volvamos al teorema de Pitágoras, que ahí se ve claro. El teorema de Pitágoras existe conceptualmente, dentro de un modelo geométrico. Frodo Bolsón existe dentro de la obra de ficción del Señor de los Anillos de J.R. Tolkien. Vale, ya está. Fuera de ahí no existe. Las cosas materiales y reales existen, nos preexisten y cambian autónomamente. No dependen de que un señor se lo invente, no dependen de que un griego o un antiguo asiático hace miles de años se le ocurriera un teorema o una geometría. Eso nos preexiste y está ahí. No depende, digamos, o no tan fuertemente de lo que nosotros creamos, ¿no? Entonces, podemos decir que las cosas de ficción existen conceptualmente y por lo tanto de forma irreal, como algo que nosotros simplemente convenimos, ¿no? Pues en el caso de las matemáticas, para hacer más manejable hablar de las cosas, porque si tuviéramos que estar hablando en términos de procesos cerebrales y conductuales de sumas, de 2 más 2 es 4, imagínate, o sea, no conviene hacer eso, pues hacemos la ficción de que existen los números, la geometría, tal. Pues eso no existe realmente, existe irrealmente como ficción. ¿Qué existe realmente? Pues las cosas materiales como los procesos cerebrales, endocrinos, conductuales, las cosas, los sistemas sociales, los sistemas biológicos, los sistemas físicos, los sistemas químicos, todo eso existe real y materialmente. El otro es una existencia más ficticia. Ya está, eso es lo importante. Fíjate que me gustó eso, ¿no? Cuando dices es que algo existe realmente porque es material y existe irrealmente porque es un concepto, ¿no? Claro. Porque sí es no, nada más hacer esa diferencia, que no, pues obviamente existe, pero lo estás diciendo, pero existe irrealmente, es decir, Claro. no va a interactuar, no todo eso. Entonces, bueno. Y eso es importante porque además pueden haber cosas que ni siquiera existan. Es decir, un concepto que sea contradictorio, ¿vale? Por ejemplo, decir en teoría de números y tal, estándar, decir que 2 más 2 es 3,5. Eso es una contradicción en matemáticas y eso ni siquiera tiene existencia conceptual, ¿no? Eso ni siquiera tiene existencia conceptual, o sea, ni siquiera es un concepto. Eso ya es es un error tuyo con cosas que no estás atando bien, ¿no? Entonces, es relevante hacer esta distinción porque no es que todo lo que no exista realmente, pues existe realmente y ahí metes todo lo que a ti te convenga. No. Hay criterios para decir que hay cosas conceptuales que existen, aunque sean irreales, hay cosas que genuinamente existen racionalmente porque son cosas coherentes. Frodo Bolsón, fuera del Señor de los Anillos, pues tampoco eso no tendría ningún sentido, pero dentro de la obra de Tolkien existe como ficción, pero existe. El predicado de existencia es algo simplemente que tiene diferentes aplicaciones. Es un predicado para hablar de cosas que pertenecen a algún dominio. Si hablamos de que algo está en el dominio de cosas reales y materiales, tiene existencia real. Si está en el dominio de cosas conceptuales, en cierto contexto de fantasía, si es coherente,
racionalmente ahí, pues podemos decir que tiene existencia conceptual. Pero algo que ni siquiera sea coherente, que ni siquiera lo vayas a meter en un dominio, estés confundiendo dominios, eso es contradictorio, eso es incoherente y eso ni siquiera puede tener existencia conceptual. Y esto que estoy diciendo ahora tendrá mucha relación con el tema de dioses y existencia de dioses, etcétera, etcétera. Que precisamente aquí voy a poner este título para el que se meta ahorita, vea, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahorita? Porque ya lo mencionaste un par de veces, ¿no? El tema de si existe o no existe Dios, el ateísmo, ¿no? Viene el tema que creo yo que va a generar más controversia, pero se va a abordar de una manera, o sea, con fundamentos, de una manera respetuosa, aquí no es, Claro. no es un stand-up, así que bueno, yo te pregunto, tú eres ateo duro, hasta has debatido con un sacerdote que está en YouTube, búsquenlo, son como 3 horas creo, o más, no sé, Sí, son 2 partes. exacto. Así que te preguntaría, si alguien cercano a ti, algún familiar, alguien que tú quieras mucho, religioso, te pregunta, ¿por qué eres ateo? O sea, explícame qué es esto del ateísmo, ¿tú qué le dirías? Pues ya ha pasado, de hecho, con mi abuela. Hemos tenido esas conversaciones. Mi abuela es profundamente religiosa. Y además aquí, tras 40 años de dictadura que hubo con Francisco Franco, que el nacionalcatolicismo, vamos, estaba al orden del día, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Ya solo ha conocido la religión. Ahora empieza a tener dudas. Y eso que acaba de cumplir 90 años. Ahora empieza a tener dudas. Wow. Se dice, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y hemos conversado de este tema. A ver, aquí también depende un poco de a qué audiencia va dirigido. Si es a otros ateos, pues simplemente hablando de lo que hablábamos antes de materialismo, de que por lo tanto se excluye las ficciones y tal, pues ya está, se acabó el tema. Pues, obviamente, un Dios entendido como un ente sobrenatural que está ligado a las leyes lógicas, pero no a las leyes naturales y ontológicas de la materia y la realidad, pues eso tiene existencia conceptual y por lo tanto es irreal, no es real. E incluso si examinamos el concepto, a lo mejor vemos que tiene alguna cosa contradictoria y a lo mejor no tiene ni siquiera existencia de ningún tipo, ¿no? Como decíamos antes. Pero eso ya sería otro tema. Pero si hablo directamente ya con gente creyente, pues ahí lo que hay que hacer es efectivamente demostrar esas contradicciones directamente. En vez de hablar de materialismo o tal, que también puede ser válido, pero ahí lo que hay que hacer, ¿no? A esa gente, para ser más persuasivo, yo creo que es con estas personas, si queremos convencerlas racionalmente, pues hay que dialogar racionalmente en el ámbito de si el concepto de Dios es contradictorio o no es contradictorio, ¿no? Entonces aquí podemos diferenciar, digamos, dos formas de ateísmo. No solo el ateísmo flojo, fuerte, este que hemos dicho, ¿no? Que un ateísmo flojo o débil, pues sería una especie de ateísmo agnóstico, ¿no? De decir, bueno, pues Dios es poco probable, yo no creo en él, pero quizás, ¿no? Eso es un ateísmo débil, ¿no? Entonces de decir, bueno, pues Dios yo no creo que exista, pero no lo puedo saber, ¿no? Estos ateísmos agnósticos es un ateísmo débil. El ateísmo fuerte lo que dice es, yo puedo tener el conocimiento de que los dioses no existen. Ya está, es un conocimiento. Y es un conocimiento como cualquier otro. Y esto es importante, porque a veces te dicen, no puedes tener la certeza absoluta porque la ciencia y la tecnología y la filosofía no lo saben todo. Ya, pero tampoco me hace falta saber todo el universo para saber que nada, que sepamos por ahora, nada que tenga masa acelera más allá de la velocidad de la luz. Esto lo podemos saber ahora, aun con nuestros conocimientos limitados. Es un conocimiento que posibilita cosas e imposibilita otras cosas. Por aquí pasa lo mismo. Esto es un conocimiento filosófico y como tal es lo que ahora tenemos, pero lo que ahora tenemos posibilita la existencia de cosas reales y materiales e imposibilita las cosas irreales e inmateriales. Y una entidad que es sobre todo poderosa, que es todo bondad, pero sin tener cuerpo, que habita como en otra dimensión que no es la material, no, ni es natural, y que a su vez puede obrar milagros, ¿no? Según las religiones monoteístas. Entonces son contradicciones, cosas confusas, cosas que, pues eso podemos decir que no existe. Eso es imposible que exista. Y eso nos hace ser ateos fuertes, ¿no? Ateos porque tenemos el conocimiento, ¿no? No solo una convicción o una creencia, no, es que podemos demostrar con argumentos que eso no existe, ¿no? Y a veces incluso señalando contradicciones. Pero hay también dos variedades dentro del ateísmo fuerte, que es el ateísmo de esencia, que va a mirar las contradicciones, porque entonces ya te cargas su esencia, ya algo que es contradictorio y como decíamos no tiene ni existencia, ¿no? Por eso decimos que es un ateísmo ya de esencia, ¿no? Es ateo fuerte de esencia. Y luego está el ateo fuerte de existencia, que también critica la existencia de Dios, pero criticando su existencia real, no su existencia como ficción. A lo mejor es posible, el ateo de existencia, dice, a lo mejor es posible generar un concepto coherente de Dios y que tenga existencia irreal y conceptual, como pasa con el teorema de Pitágoras que decíamos, o el de Tales, o tantos otros, la teoría de conjuntos, o la teoría de categorías, ¿no? Que tanto le gusta a Isaac, o sea, y tantas otras cosas. A lo mejor es posible crear un concepto coherente de Dios que sea claro, exacto e incluso matemático. Ahora, ¿es real eso? No. Es una ficción irreal y no se corresponde, a diferencia de nuestras teorías y hipótesis que se corresponden con hechos a veces de forma aproximada, Dios no lo hace, ni podría hacerlo, ¿no?
porque es algo que no casa con el materialismo. Entonces, eso es una crítica de existencia, eso es ateísmo de existencia, ¿no? No criticas la propia idea de Dios, sino que dices, bueno, pues a lo mejor sí que puede haber alguien que la formule claramente y de forma coherente, pero es que igualmente no existe realmente. En cambio, el ateísmo de esencia como que aún va más allá y dice, no, pues es que ni realmente ni como ficción ni nada, es que es una idea contradictoria en sí misma la de Dios y ya está, y por lo tanto no existe de ninguna forma. Yo sinceramente tiendo más al ateísmo fuerte de existencia que al de esencia, porque el de esencia, cada uno tiene sus virtudes. El de esencia tiene la virtud de que, pues una vez has demostrado que un concepto es contradictorio, pues ya está, ¿no? Ya está. O sea, es como demostrar que una imposibilidad lógica, pues se acabó. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es su debilidad? Que a nada que retocas las premisas y los axiomas, pues a lo mejor sí que puedes encontrar una definición de Dios que esquive esa objeción y esa contradicción, ¿no? Y entonces tienes que volver a estar pensando otro contraejemplo para... En cambio, con el ateísmo de existencia, el argumento no es deductivo, es más bien abductivo de inferencia la mejor explicación, ¿no? De decir, no, pues como todos nuestros conocimientos son materiales y naturales y las ciencias y todo apunta al materialismo, pues esto es lo más plausible, por lo tanto no es plausible que exista Dios, ¿no? Ya está. Es un razonamiento algo más débil, aún así es un razonamiento que tiene su potencia y te permite excluir dioses independientemente de cómo se definan, ¿no? Porque mientras tenga siempre unos atributos inmateriales, así de sobrenaturales, ¿no? Tal, mientras mantenga esas características, quedará siempre excluido mientras se mantenga este conocimiento que lo imposibilita. Entonces, tiene esa virtud del ateísmo de existencia, que lo hace como para siempre, hasta que se muestre lo contrario, que puede ser nunca, ¿vale? Mientras que el ateísmo de esencia, pues lo refuta completamente y para siempre y ya está, pero se puede ir modificando. Entonces, esos son sus pros y sus contras. Pero yo entiendo más al de existencia. Yo entiendo un poco más ahí porque tiene esta virtud de decir, pues ya está, me da igual cuánto cambies la definición de Dios. Mientras tenga alguna reminiscencia, algo inmaterial o sobrenatural, estará excluido. Entonces, para verlo en ejemplos rápidos, ¿vale? Porque estamos hablando un poco en abstracto. El argumento este típico de que Dios pueda crear una piedra que ni él mismo pueda levantar, eso sería un argumento de esencia, porque vas a criticar la idea misma de Dios y su omnisciencia, ¿no? Pasar es una contradicción, ¿no? Eso sería un argumento ateo de esencia, ateo fuerte de esencia. En cambio, uno ateo fuerte de existencia sería decir, la idea de Dios se propone como una entidad que es incorpórea, ¿no? En cambio, todas las cosas materiales que conocemos son corpóreas y parece que todo es material, por lo tanto, Dios no existe. Ya está. Eso sería un razonamiento más de existencia, ¿vale? Y eso sería. Cosas como el problema del mal, por ejemplo, se pueden ubicar. Algunos argumentos son un poco ambiguos. El problema del mal, ¿no? Que es esto de decir, si Dios es bondadoso y es todopoderoso, ¿cómo es que hay maldad en el mundo, ¿no? Si es todopoderoso y es todo bondadoso, pues no debería haber mal en el mundo. Entonces, una premisa falla. O no es todo bondadoso o no es todopoderoso. Y claro, llamar a Dios algo que o no es todopoderoso o no es todo bondadoso, ¿no? Pues mal, ¿no? Según los monoteísmos. Esto sería un argumento... algunos pensarían que de existencia, porque hablas de la bondad y del mal del mundo, ¿no? De cosas que ves si son compatibles o no con la idea. Pero realmente yo creo que es de esencia, porque es trivial que hay cosas malas en el mundo y bueno, entonces realmente es un tema de esencia, de ver si es contradictorio o no el concepto de Dios, ¿no? Entonces también es un argumento de esencia, el problema del mal, ¿cómo se llama? El trilema de Epicuro, a veces también se le llama, ¿no? Tal, tiene varias formulaciones. Y aquí hay muchos debates de teólogos y tal, pero vamos, yo por todo lo que veo siempre son argumentos que acaban llevando a la descreencia en Dios y a criticar e incluso a refutar su existencia, de forma de esencia o de existencia. Por eso yo me considero ateo fuerte. No es que crea improbable que exista Dios, es que creo que podemos tener el conocimiento ya hoy en día de que es imposible que hayan dioses, sea por temas de existencia o de esencia. Y lo que mencionabas de cómo ir ajustando los conceptos, porque justo es eso, ¿no? Que cuando haces una defensa de por qué no existe, dices, no, bueno, es que, por ejemplo, todo es Dios, ¿no? O sea, todo lo que existe, eso es Dios. O sea, esa energía universal que eso es Dios, ¿no? Entonces, vaya, decimos las cosas como son. Yo puedo decir que es que Dios es la naturaleza, ¿no? Y los cambios y cómo se crean. Bueno, ok, Bueno. Es la naturaleza, o sea, son estas interacciones, bla, bla, bla. Es trivial, es que eso es trivial. Como decir, pues Dios es esta silla en la que estoy sentado y por lo tanto la silla existe, por lo tanto Dios existe. Bueno, si quieres usar así de mal los nombres, pues adelante, pero la gente entiende generalmente por Dios no algo material así que exista, o algo incluso, a veces también se habla de que pues Dios es una posible raza extraterrestre que nos haya podido crear, ¿no? Y claro, ahí no puedes decir que eso sea imposible, pero lógicamente no tenemos ninguna prueba de que eso sea así, y seguramente ni siquiera sea así, obviamente. Pero no podemos, digamos, imposibilitarlo igual que una contradicción lógica, ¿no?
Por ahí pues lo que habría que hacer es ser agnósticos. Y, pues, bueno, pues, todo apunta a que no, pero ya se verá, ¿no? Pero en cambio, con la existencia de un Dios como ente corpóreo, pero no descarnado, cobra milagros, sobrenatural, con conciencia, pero sin, ¿sabes? Sin sistema nervioso, ni visual, ni tal, ¿no? Como algo con capacidades altas por la evolución puede ser completamente libre de cualquier sistema orgánico, de cualquier, ¿no? Esas cosas que son más incoherentes, más oscuras, más contradictorias, eso sí que podemos decir, no, pues aquí ateos. Aquí no hace falta dudar o decir, no, pues es que quizás, no, aquí diremos que es simplemente imposible. Ok, y mira, algo interesante que dice aquí, yo sí creo en Dios, pero sin caer en el fanatismo. Creo que le llamas tú en Twitter cristofrikis, ¿no? Que es como que de pronto sacan cada cosa que, no, es que tú, y es que el infierno, y es que ser homosexual es un pecado, y entonces está mal, y salen cada cosa que dices, es que eso, o sea, hay que pelearse, perdón, pero no te puedes callar, a veces, o en general sería lo mejor, ¿no? Y contraargumentar, de una forma directa y pues luego sin caer en su juego, que es difícil, ¿no? Porque a veces sí llegan con unas ideas preconcebidas de que en la torre y te amenazan y te insultan y muy amorosos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esta defensa que a veces le hacen a la creencia en Dios? Es como, es que si no tengo esa, o sea, si la gente no tiene esa creencia, ese Dios, entonces están perdidos, entonces no tienen nada de, o sea, gracias a eso se mantienen cuerdos, digamos, ¿no? O sea, no, sin eso no pueden. ¿Cómo ves tú esto? Pues bueno, es que eso sería más faena de un psicólogo que de un filósofo, la verdad. Porque eso, a ver, científicamente no hace falta la idea de una entidad divina para estar bien. Si alguien necesita realmente, si a alguien le causa un trauma real, ¿no? Se queda traumatizado si no hubiera la existencia de tal entidad, que además ya digo que podemos afirmar que no existe, pues esa persona solamente tiene, digamos, otros problemas emocionales y cognitivos pues, que tiene que intentar resolver por otros medios. Y hay un filósofo, pues, no puede hacer más que decir esto, porque esto es un problema ya a resolver pues, con psicoterapeutas, como decíamos antes, basados en la ciencia, ¿no? De la conducta, de la cognición, tal, y no en paridas como el psicoanálisis, ¿no? Entonces, esa gente no tiene más... Si no tiene... Es que eso es algo, digamos, visceral. Yo no necesito la existencia de ningún Dios para estar bien conmigo mismo. Si existieras, mi vida seguiría igual. Y como además sé que no existe, pues también continúa igual, ¿no? Ya está, lo que es la verdad, el conocimiento, ¿no? O las verdades más aproximadas, lo que es el bienestar y los valores como la paz, la justicia social, estas cosas no dependen de que exista un Dios, y si existiera un Dios que fuera en contra de estos valores, pues ese no sería mi Dios si existiera, ¿no? Entonces, mi vida sigue completamente igual, no es necesario que haya ningún Dios para tener valores que se pueden entender también como ficciones, ¿no? Los valores son artefactos conceptuales y reales, porque nosotros aplicamos a cosas para ver cómo satisfacen nuestras necesidades o deseos, ¿no? Y todo eso se puede dar sin la existencia de dioses de ningún tipo. Entonces, a mí ni creo que a nadie le haga realmente falta, y sabemos científicamente que no hace falta, pero hay mucha gente que sí que le hace falta por circunstancias socioeconómicas, culturales, como decíamos antes, una dictadura que haya estado metiendo muchísima tralla a la religión, ¿no? Claro, estas cosas, luego pasa lo que pasa, pero no es algo, digamos, esencial ni ya va, pues ya está, pues ha pasado esto, pues ya a ser religiosos. No, esto se puede cambiar, digamos, ya he dicho. Quizás ni siquiera hace falta ir al psicólogo, que me da un caso un poco extremo, pero quiero decir que no lo necesitamos realmente y podemos cambiar esto. Y además, y aquí yo sí que quiero agregar un plus, yo como he dicho, aunque soy ateo fuerte y ateo militante, y como tú también decías, no se trata aquí de hacer ningún genocidio de creyentes en absoluto, todo lo contrario. Se tiene que hacer con respeto, y son personas humanas como todo el mundo y como nosotros, y entonces todos tenemos los mismos derechos y deberes, al menos a un nivel ese básico de imperativos morales mínimos que todos tenemos y compartimos. Ya está, no puedes atacar a nadie por sus creencias, por erróneas que sean, y aun si no lo son y tú creas que sí, no puedes atacar a nadie, a menos que esas creencias ya te lleven, yo que sé, a hacer una yihad o un atentado o una terapia de conversión a tu hijo homosexual porque tú no lo toleras porque tu religión te dice que eso está mal, ¿no? Esas cosas sí que se pueden, son y deberían ser censurables, pero no... Todo lo demás no creo que se tenga que ir a combatir a mi abuela, por ejemplo, por tener fe, aunque ahora la está cuestionando. No le voy a decir nada malo, ni creo que tengamos que decir absolutamente nada malo, ¿no? Si quieren creer, pues que crean. Pero sí que creo, y esto es un matiz importante, que hay que fomentar el pensamiento crítico. Y creer una entidad que no se puede comprobar y que además tiene tantos problemas y que solo se puede pensar por fe, que es algo bastante visceral y irracional, yo creo que es algo que, pues, si lo tienes está bien, pero si no lo tienes,
también está bien, incluso quizás sea eso mejor. No significa que el otro ya esté fatal y que no puedan haber científicos con fe, que los hay, y religiosos. Obviamente no tiene nada que ver con eso. Significa simplemente que es más deseable que no se tenga esa fe que tenerla, ¿no? Y manejarse por eso, razones, argumentos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no hay que combatir al religioso. Hay que intentar contraargumentarle si surge la ocasión, contraargumentarle y defender y tal con respeto. Pero sí que creo que tenemos que tender a fomentar el pensamiento crítico y eso necesariamente excluye la existencia del pensamiento crítico, excluye la existencia de entidades sobrenaturales. Y no solo hablo de dioses, porque pueden haber ateos que descrean de dioses y luego crean en la Pachamama, en energías místicas New Age. No. Ser ateo consecuente, se sea fuerte o débil, pero ser ateo consecuente implica poner en un plano de cuestionamiento, incluso de inexistencia, a todas las cosas sobrenaturales, sea el karma, sea una energía mística de por ahí, sea un dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo dicho. Perfecto. Y a veces esto que tú dices genera un como, pero es que como si yo no sé qué, yo qué quiero creer. No, pues está bien, cree lo que tú quieras. O sea, si no vienes a mí a chingarme, ¿no? Como si acá, si no me vienes a chingar, pues no hay bronca. O sea, yo no voy a ir a meterme a tus páginas de religión y decirte, estás bien estúpido y esto nada es cierto, ¿no? O sea, pues no. Pero si me preguntas, pues por supuesto que podemos responder. Y sobre todo, si hay una actitud como dice, ¿no? Magufa o facha, que le dice también, ¿no? y discriminatoria y todo eso, pues por supuesto que se tiene que luchar contra ello con argumentos, ¿no? Y contra el argumento, ¿no? Pues es que tú estás feo y estúpido y por eso estás diciendo, o sea, de preferencia no caer luego en eso que ellos hacen, ¿no? O sea, y por ejemplo, aquí algo que comenta Mandy, te mando un saludo, Mandy Sánchez, la necesidad del ser humano en creer en algo superior e intangible que lo cuide y lo protege. Esta generalización es que es nuestra necesidad como especie. Creo que, bueno, tú y yo no la tenemos, ¿no? No, pues a mí no me importa. No es una necesidad eso. Yo creo, o sea, lo único que es ficción, que aunque parece contradictorio, real, es Goku, que está atrás protegiéndome. Eso es lo único en lo que yo creo y me mantiene cuerdo sin arrancar cabezas. Pero bueno, no es como tal, vaya, no sé a qué se deba, entiendo, hay muchos factores, ¿no? O sea, claro. Cuando tienes un materialismo y entiendes que hay diferentes procesos, que me gusta mucho esta parte, lo dice Romero, que va poniendo como lo físico, lo químico, lo biológico, lo social, a manera de emergencia, ¿no? Cómo esto va generando emergencia. Y por último, en cuestionamiento, lo tecnológico que lo pone, ¿no? Todo esto, todo lo que nos ha pasado, en dónde naces, cómo es tu familia, qué comiste, todo eso te lleva a ciertos procesos y a tener predisposición por X o Y, ¿no? Entonces, tan es así que tú mismo lo dijiste, pues bueno, una dictadura, tal, pues claro que tengo tengo, no sé, empatía por decir, obviamente es más probable que esta persona tenga cierta creencia, ¿no? O sea, no se trata ni de echarlos a todos en el mismo costal, ni de decir que pues es que es tonto y por eso, ¿no? Y de hecho, también quiero decir una cosa, que yo no solo hablo de Christofrikis para aludir a los cristianos y católicos, y bueno, y en general también se podría hablar de islamofrikis y de semitafrikis y todos esos fanáticos, que no es lo mismo que hablar de religioso, porque hay muchísimos religiosos, de hecho yo quiero pensar que son mayoría, que no son fanáticos, ¿no? Pero no solo hay religiosos fanáticos, también hay ateos fanáticos, también hay ateofrikis, ¿eh? También hay gente que te dice, no, esto Dios no existe y la filosofía tampoco y todo eso son tonterías y quien piensa en Dios es porque está loco, ¿no? Y dicen cosas de esas, que eso es ser ateo friki. O sea, yo soy ateo, pero eso es una gilipollez, hablando en términos claros. O sea, eso es decir tonterías y además es irrespetuoso y eso no se puede tolerar, ¿vale? O sea, eso con mucho se podría tolerar en respuesta a alguien que te haya venido antes siendo Cristo friki. Pero entonces ya no estás siendo tú ateo friki, tú simplemente le pagas con la misma moneda porque te lo quieres quitar de encima. Vete por ahí, hombre, idiota, ¿no? Bobo. ¿Qué miras, bobo? ¿No? Ya está. Pero si no ha venido eso de antes y tú de repente le dices algo así a un creyente, pues te estás equivocando, estás siendo ateo friki tú. Eso es un grave error. Y luego hay una cosa que quería matizar y es que hablar de pensamiento crítico, precisamente, es la diferencia, digamos, entre el ateo y el creyente, porque el ateo no tiene por qué creer, el ateo conoce o pretende conocer, su postura, digamos, es más de conocimiento que de eso, de simplemente opinar y decir, bueno, pues yo tengo fe. No, el ateo no tiene fe, puede estar equivocado en sus razonamientos también, pero lo que tiene es un presunto conocimiento sobre la inexistencia de dioses. ¿Qué dirías tú respecto a cuando alguien dice que puesto que tú tienes una creencia, tú crees en la ciencia, entonces tienes fe? O sea, la ciencia pues, es una creencia,
es válido decir esto, es que pues sí, pues, todos tenemos creencias, entonces nada más yo creo en Dios, tú crees en la ciencia. ¿Qué responderías a eso? Es que no, es que es eso. El ateo y el que es consecuente racionalista y cientificista, moderado, claro, para que puedan haber caído a la filosofía y tal y cual, no hace falta creer ni tener fe. O sea, si algo es eficaz, hay estudios al respecto, se puede evaluar, ya está, tecnología. Si algo es cierto, pues también se puede argumentar, se puede probar experimental o empíricamente o tal, ya está. Si es una posición filosófica seria, será clara, coherente, también puede basarse en ciencias de forma indirecta, ¿no? Por compatibilidad también se puede probar. No hace falta creer, que la creencia es esa creencia. O sea, la fe es esa creencia pura, ¿no? Es decir, pues yo ya está, visceralmente yo quiero creer y ya está, y se acabó. Y no me vas a argumentar nada en contra porque yo quiero creer, ¿no? No vas, esa frase que no vas a convencer a alguien a un cliente no lo vas a convencer con razones, sino con otro tipo de creencias. Y luego eso quizás en todo caso ya le haga intentar, si son creencias más racionalistas, intentar ya mirar razones, ¿no? Y ya parar, ir salvando de las argumentaciones y razones. Pero si es alguien así, ¿no? Que simplemente habla de creencias y creencia pura y de fe, no le vas a sacar de ello, ¿no? Por muchos argumentos que le digas. Por eso creo que es importante fomentar el pensamiento crítico y que no hace falta creer en la ciencia, no hace falta creer en la tecnología, eso se puede saber, se puede conocer. Yo creo que la mayoría de nosotros no queremos tener fe, en el fondo queremos saber, la mayoría de nosotros no queremos tener fe. Y aunque no fuera el caso, pues yo sí que quiero conocer, no simplemente tener fe. Entonces, realmente no es necesario. Que también te digo, mejor tener fe en la ciencia que ir en contra de la misma, también te digo. Pero entre tener fe en la ciencia y conocer que la ciencia pues, funciona y la tecnología basada en la ciencia funciona y la filosofía y tal también, pues mejor conocer que no creer. Ya está. Entonces, y además que es completamente factible no creer en lo que es verdadero, sino que se pueda justificar y probar, ya está. Entonces, ya no se necesita más, no se necesita más que eso. Además, incluso Alejandro Di Rienzo, que es un amigo mío, también filósofo, y tiene el grado de filosofía, no es como yo un científico que se ha metido en temas de filosofía, este es filósofo 100%. Tiene un vídeo en el canal de Razón o Fe, ¿no? En YouTube con Manel, hablando de por qué la fe, entendida como una especie de justificación de algo, es algo contradictorio. Es decir, la gente que apela a la fe para justificar algo como verdadero, fe en un sentido cognitivo, que diríamos, se está contradiciendo. Porque o delega la fe en algo superior que no justifica o se cree que él mismo puede saberlo por ciencia infusa, ¿no? Eso es falaz, ¿no? De una forma o de otra es falaz o falso. Entonces, ya está, no se puede tener fe en ese sentido sin caer en una contradicción, ¿no? Pero es que incluso si fuera una fe más amplia de simplemente tener pura creencia, como digo, no es necesario. Por eso creo que hay que potenciar el pensamiento crítico y de las cosas que no se sabe, callar y cuestionarlas. Y las que sí se saben, pues decirlas, pero sabiéndolo, no por creencia. Y por eso mismo yo creo que hay que respetar al creyente, pero aunque se respeta al creyente, yo creo que lo más óptimo en sociedad y cuanto más avanza la humanidad, y además lo vamos viendo irregularmente, pero que creo que los últimos datos indican que ahí empieza a haber cada vez más auge de increencia, ateísmo, al menos en algunas áreas parcialmente, ¿no? Pues creo que eso es consustancial a un avance más intelectual y respetuoso. Eso no significa que la religión esté intrínsecamente mal y también tiene aportes y virtudes, obviamente. Pero creo que lo óptimo es fomentar el pensamiento crítico. Respetar al creyente, sí, pero fomentar el pensamiento crítico y eso necesariamente menoscaba creencias en fe, en dioses sobrenaturales y etcétera, etcétera. Y lo importante que tú decías, no ser ateo friki, no ir ahí Claro. atacando y aparte muchas veces lo hacen con falacias, ¿no? O sea, es algo que dices, no digas eso, ¿no? O sea, como... Es que es lo mismo, pero del otro lado. Lo mismo, Exacto. pero del otro lado. Es fe, pero en vez de fe en la posición incorrecta, en la posición correcta. Pero es fe. Y eso, es, como hemos dicho, pues no es pensamiento crítico. O sea, también está mal. Mira, me gusta esta pregunta de Pau Salcedo que dice, ¿cómo explicas con pensamiento crítico la concepción del bien y el mal? ¿Eso es posible? Sí, ya lo he dicho. El bien y el mal se pueden considerar valores. Y como tal son ficciones conceptuales, como hemos dicho. Entonces, existen como ficción, son irreales. Pero sí que existen realmente como nuestros procesos neurobiológicos, conductuales y tal que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hablamos del bien y del mal. Y el bien y el mal son esas ficciones que las utilizamos para ver cuándo se satisfacen nuestras necesidades y deseos. Por ejemplo, yo qué sé, y cada valor que se satisface, podemos decir que es un bien, y cada valor que se insatisface, pues es un mal. Ya está, no tiene más. Y eso es completamente materialista. Yo tengo la necesidad de alimentarme.
y me he tomado un veneno en vez de un alimento. Pues eso es un mal para mí, no se está satisfaciendo. De hecho, al revés, eso es un disvalor, ¿no? Está yendo en mi contra de mi salud y supervivencia, eso es un mal. Ahora, sí que encuentro comida y es saludable y nutritiva, me la como. Pues se satisface mi hambre y el valor que tenía de correcta nutrición se ha satisfecho. Eso es un bien, ya está. Y se puede hacer lo mismo con prácticamente todos los valores. Sí que hay algunos muy abstractos como la justicia o el bien en mayúscula, ¿no? Que podemos decir que son conjuntos de diferentes bienes y tal, ¿no? Y eso también es otra ficción. Pero ya está, o sea, no tiene ningún problema. Hablas de ficciones como entidades que existen conceptualmente, son coherentes, ¿no? Son coherentes, se puede incluso formalizar. Yo tengo algunos artículos hablando de valores, hasta se pueden llegar a lógico-matematizar lo que entendemos por valor y ya está, o sea, que se puede entender claramente, ser coherente, eso es un valor, es una ficción y tiene existencia irreal. No es que no exista, existen, pero irrealmente. Y lo que existe realmente son nuestros procesos y nosotros con nuestras necesidades y requerimientos. Entonces esto es completamente compatible con el materialismo. Mientras, repito, entendamos que los valores son una ficción, no existen, no nos preexisten ni existen ajenos a nosotros. No hay el bien ajeno a nosotros. Existe el conjunto de bienes para nosotros. Y eso es importante, no significa que eso que exista para nosotros y dependa de nosotros, no significa que sea subjetivo. Como decíamos antes, yo puedo sentirme muy mal o al revés muy bien y sin embargo tener conductas desadaptativas y un problema psicológico más profundo. De la misma manera, aquí pasa lo mismo. Yo puedo creer que la existencia de procesos, digamos, de este estilo, pues de ficciones, ¿no? Puedo pensar que sí que existen fuera de mí tal y cual, y probablemente no. Eso no es así, no sucede. Son más procesos que tenemos nosotros, y punto. Entonces, todo eso es material. No hay ningún problema en hablar de valores de forma materialista como ficciones. Oye, y aquí otro punto que tenía yo anotado para platicar es se hizo muy viral, sobre todo en TikTok, una plática que tuvo. Lo voy a mencionar ahorita porque además anda metido en broncas ahorita el buen Javi Santaolalla, porque le hackearon sus cuentas de YouTube y bueno, Sí. ojalá pueda recuperar eso. Pero él se hizo viral ahí una plática que él tuvo donde decía que para él el ser ateo vendría siendo una postura arrogante y acientífica. La primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante y no científica, porque no está dudando. Y tú hiciste ahí un hilo en Twitter donde pues desglosaste todo eso, porque esto estaba mal, ¿no? O porque estabas... Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Ser ateo realmente es algo arrogante y acientífico? En primer lugar, a científico lo es porque es una posición filosófica, ya está, pero es que eso no tiene nada de malo. Sería como decir que la tecnología también es acientífica en ese sentido que hemos dicho que la tecnología es distinta a la ciencia, ¿no? Aunque se basa en esta. Y sería como decir que la tecnología, como es acientífica, es algo malo. No tiene ningún sentido. Pues lo mismo con la filosofía. Mientras esté bien hecha, como la tecnología, mientras sea útil, pues mientras la filosofía esté bien hecha, que sea científica, no importa nada. Efectivamente, el ateísmo es una posición filosófica. Una posición filosófica. Y ya está. Eso es científica por definición. Eso no significa que esté divorciada de la ciencia y que no pueda ser científica en el sentido de estar informada científicamente, ¿no? En ese sentido, el ateísmo puede estar perfectamente informado científicamente. Pero a Santaolalla lo que quería decir, que además no me respondió a ese... Bueno, hace tiempo que no responde a mis sugerencias y consejos. Pero bueno, peor para él. Aunque nos seguimos mutuamente y yo a veces veo su contenido, pero... Aunque bueno, en YouTube ya sabemos que lo dejó y tal, pero... Y también espero, obviamente, que solucione este problemón que ha pasado con sus cuentas. Obviamente. Desde la sana discrepancia no le deseo ningún mal ni por asomo. Pero sí que creo que aquí pues dijo bastantes cosas que no tienen ningún sentido y que son además razonamientos muy pobres, son pues de saber poca filosofía y razonamientos superficiales, porque esto de ser que el ateo es arrogante, de nuevo, es no entender que las posibilidades e imposibilidades, igual que en ciencia, son por ahora, por el momento, pero a lo mejor ese momento puede ser durante siglos, incluso para siempre, pues igual sucede en filosofía. También hay posibilidades e imposibilidades que pueden ser por largo tiempo porque es muy sólido. Entonces ya está, si tú puedes justificar, que ni siquiera estoy diciendo aquí que sea verdad el ateísmo, pero no puedes decir que sea arrogante por defecto el ateísmo, porque si se trata de alguien que puede justificar una posibilidad e imposibilidad, aunque sea temporalmente, que es lo que se entiende con rigor por imposibilidad y posibilidad, nadie académicamente, ni en filosofía ni en ciencias, por imposibilidad o posibilidad entiende que sea así ya para siempre y hasta eso solo es en temas matemáticos o formales y ni siquiera siempre, como hemos hablado con el teorema de Pitágoras o tal, ¿no? Porque son ficciones precisamente, pero al hablar de cosas que refieren a cosas reales o tal, ¿no? Pues no podemos hablar de que sea para siempre. Entonces hablamos con todo el conocimiento que tenemos ahora.
Pues eso no impide que no podamos hablar de imposibilidades y posibilidades. Y eso no es ser arrogante, o si eso es ser arrogante, entonces es ser tan arrogante como decir, como decíamos antes, que ninguna cosa con masa puede acelerar más allá de la velocidad de la luz, ¿no? Pues qué arrogantes los científicos y los físicos relativistas diciendo de tal cosa, ¿no? No conocemos todo el universo, no podemos afirmar eso, ¿no? Pues es que no hace falta conocer todo el universo para afirmar eso. De la misma forma, no hace falta conocer todo el universo para afirmar pues, que si una cosa es contradictoria no puede existir realmente y por lo tanto si Dios se define así y es contradictorio, no existe y ya está. O que no casa con nuestro materialismo, que es a lo que todo nos lleva a pensar, por lo tanto no puede existir. Ya está. O sea, esos son razonamientos válidos y no son arrogantes. O sea, pueden haber ateos arrogantes, obviamente, pero no puedes decir que la posición atea sea arrogante. Es más, y aquí quizás se me pueda ser polémico, pues si me tienes que decir que es más arrogante si una posición que defiende que con razones y argumentos puedes defender algo, o una posición que cree que por fe pura, porque tienes ganas de creer algo, pues eso es así, pues lamento decir que eso más cerca de la arrogancia por defecto, que no digo que lo sea, pero más cerca de la arrogancia por defecto está la posición del creyente que no la del ateo. Aunque se equivoque el ateo, que ya digo que no creo que se equivoque el ateo, yo soy ateo, no creo que se equivoque, pero aun si fuera el caso, más arrogante es la posición de quien simplemente cree y no se molesta en argumentar y justificar racionalmente su posición. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, también esto de separar las cosas, porque ya mencionamos, ¿no? O sea, no le vamos a decir ateísmo, decirles ateofrikis, ¿no? Estos que dicen tonterías y que pudieran totalmente ser arrogantes y decir, es que estás bien estúpido, yo soy superior a ti, estoy más evolucionado. Cosas que vaya, sí pasan, eso no se niega, ¿no? Pero no es porque forme parte del ateísmo si estamos aquí hablando, claro. Estamos intentando de poner qué es y por qué, ¿no? No nada más porque hoy me paré con ganas de pelear y voy a insultar gente en redes. Entonces hay que separar esas cosas y no ponernos a todos, ni a todos los humanoides, ni a todos los ateos, ni a todos los creyentes en el mismo saco, porque vaya, podemos ser un poquito menos reduccionistas, si lo quieres ver así, con cada postura y tomarla en serio y ser críticos además con uno mismo, ¿no? Porque también creo que esto sucede, ¿no? Dicen, es que tú crees que nada más lo que tú dices es cierto y nada más puede pasar, no sé qué. Entonces, de entrada, porque sí sé que en las redes sociales estamos acostumbrados a eso, ¿no? A estar peleando y hacer el target o el objetivo de ataques. Sí, no, bueno, o sea, Twitter, ¿qué me dices? Es una cosa que yo más bien entro, por eso la pienso luego en escribir, porque es una batalla campal, ¿no? Y TikTok también luego de pronto lo es, pero bueno, pues nada más que hay que separar las cosas. Yo me gustaría que, con respecto a esto de la arrogancia y decir, siempre te dicen como insulto, ¿no? El tema de es que tú eres un cientificista o cientifista. Lo que pasa es que tú dices que la ciencia es lo único válido, ¿no? Eres un cientificista. Y tú has hecho una diferencia en, bueno, es que hay cientificismo duro y el moderado, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú? ¿Cómo te consideras tú y qué es esto del cientificismo? Pues eso es lo que llevamos viendo durante toda esta charla. O sea, en el simple hecho de que ya hemos hablado de filosofía y de otros conocimientos científicos que son también valiosos, incluso a veces en la misma medida que la ciencia, ya estamos dejando de ser cientifistas fuertes o hardcore, como el ejemplo de Mauricio Schwartz o otros divulgadores mainstream que a veces caen en ese cientifismo hardcore. O también a veces se le puede llamar a esa tendencia ideológica a poner la ciencia encima de todo como fundamentalismo científico, ¿no? Como dirían también muchas veces con mucho énfasis los seguidores de Gustavo Bueno, ¿no? Que es un filósofo español. Eso sería un fundamentalismo científico y eso está mal, no solo porque es una ideologización, ¿no? Y en cierta manera eso a veces si es muy radical, pues no es pensamiento crítico, entonces, claro, una ideologización. El pensamiento crítico también se puede entender como una ideología, pero una ideología, digamos, que intenta ser, si se entiende como ideología, que intenta ser dentro de lo que cae lo más cabal y racional posible, ¿no? Que intente ajustarse a los hechos en vez de al revés, ¿no? Además, esto no significa que el mundo no se pueda cambiar y que ya esté así dado y preexistente y que nosotros no seamos sujetos pasivos, no significa nada de eso, ¿no? Pero aun con nuestras ideologías y creencias podemos alterar el mundo y podemos intentar ajustarnos a más que intentar nosotros imponernos a de cualquier manera y sobre cualquier cosa, ¿no? Aunque podamos cambiarlo. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, no se trata de hacer algo así con la ciencia como el único pilar existente, ¿no? O sea, se trata de tener razones y argumentos para decir que la ciencia es valiosa y que debemos defenderla. Y es valiosa por encima de pseudociencias, incluso del conocimiento ordinario y tal, que puede ser valioso, pero es superior a eso. Pero no es lo único valioso.
Y esto es lo que diferencia el cientificismo débil del hardcore y de esta ideologización de intentar encajar, ¿no? O sea, no hagamos eso. Intentamos más que nada llevarnos por los propios hechos. Aunque también podamos cambiarlos y alterarlos, intentemos hacerlo racionalmente. Y eso nos lleva a ideologías que estén más bien fundadas, ¿no? Y que no sean un fundamentalismo. E incluso si no lo entendemos con ninguna ideología, estas posiciones que son más fundadas y moderadas, como el cientificismo moderado, pues simplemente lo que defienden es eso, es que tenemos razones para defender que la ciencia es un conocimiento muy valioso, de los más valiosos que tenemos ahora, pero no el único. Ya está, esto ya es un cientificismo moderado. La posición no cientificista diría que todos los conocimientos son igual de válidos, o que la ciencia es un conocimiento muy válido porque los hay incluso más válidos que la ciencia. Esos son formas de no ser cientificista y creo que son erróneas. Yo creo que no hay conocimientos más sólidos que los científicos, o sea, por encima. Pero eso no significa que los científicos sean los únicos más válidos. Yo creo que hay conocimientos filosóficos y tecnológicos cercanos en rigor a los científicos o incluso iguales. Entonces ya está, eso es un cientificismo moderado, porque defiende que la ciencia es de lo más importante, pero no lo único importante. Y es un cientificismo porque defiende que la ciencia es importante y bastante importante. No te dice que es una cosa más entre muchas, o etcétera, etcétera. Entonces yo defiendo ese cientificismo moderado. Por eso la filosofía científicamente informada, la ciencia consciente de su matriz filosófica y todo lo que hemos dicho ya. Sí, pues todo cae aquí en el tema de decir las cosas y explicarlas bien, no imponer como no es que esto es lo que yo digo, no sé qué, pero también no sacar de contexto y echar todo en el mismo costal, ¿no? Porque sí, definitivamente los hay. Tú has mencionado ahí algunos nombres de los que dicen esto de que no, pues es que nomás la ciencia es lo único y todos los demás están locos, ¿no? Y hacen caricaturas, ¿no? Hombres de paja y demás de las otras posturas, y pues eso queda muy mal. Y por supuesto que la gente que está en la otra postura y tiene tantito criterio, pues dice, este güey Sí. queda mal, ¿no? Y nos echan a todos en el mismo costal, entonces pues, terminan embarrando a todos. Exacto. Y es que de hecho, los cientificistas fuertes y radicales, como decíamos antes, están haciendo, al excluir la filosofía y otros conocimientos, están haciendo mala. Están haciendo filosofía, pero mala. O sea, que es irónico, ¿no? O sea, intentando rechazar algo, lo están haciendo y encima mal, ¿no? Como decíamos. Entonces es eso. Y yo me encuentro gente, ajeno a Mauricio Solas y algún divulgador así, yo me encuentro a veces a gente muy joven cayendo en estas cosas. Sobre todo ingenieros, gente, digamos, más que están empezando en la carrera, ¿no? Y tal, y están muy con esta divulgación muy, y qué bien todo, y la ciencia, el universo y las cosas, y Stephen Hawking y Richard Dawkins, y, ¿sabes? Y Carl Sagan, que Carl Sagan, por ejemplo, es de los pocos divulgadores que no le echaba mierda a la filosofía, de hecho. Tampoco no es que la tuviera muy en cuenta, pero no le echaba mierda, y eso ya es lo mínimo, ¿no? Entonces, otro punto más para Carl Sagan en general, ¿no? Pero en cambio otros, ¿no? Como estos, ahora el Digris, ¿no? El Tyson que también le echa mierda a la filosofía, o el Bill Nye, creo que también le echó mierda, ¿no? Eso es un cientificismo hardcore, que puede ser un fundamentalismo, como hablábamos, una ideología de estas que más... No es que nosotros no tengamos ideología, pero que nuestra ideología se intenta mover con razones, y en cambio esta ideologización del cientificismo fuerte es que, aparte de errado, es que es eso, es intentar imponerse a la realidad en vez de guiarse por razones. Como decíamos antes, ser antifilosofía y ser un cientificista tan hardcore es de lo más irracional que hay, aunque haya gente que intente revestir esto de gran racionalidad, es de lo más extremadamente irracional que hay, porque es que no se sostiene, es contradictorio, no se ajusta además a la descripción de la historia de los propios científicos y sus relaciones con los filósofos, tal. O sea, es crearse un mundo paralelo y reconstruirlo de una forma que no tiene nada que ver, completamente irracional. Pero no solo pasa eso con los cientifistas hardcore, también con los filosofistas hardcore, porque si esto, como hemos dicho, es un tema de conexión filosofía y ciencia, pues también no solo potenciar en exceso la ciencia está mal, sino también potenciar y ser un fundamentalista en exceso de la filosofía, pues también está mal. No puede pensar que la filosofía está por encima de las ciencias, o que con filosofía entiendes de ciencias y mucho más allá, y que la filosofía es superior a todo lo demás, pues también es un fundamentalismo, está mal, una tesis errónea y contradictoria, porque cómo vas a hacer razonamientos generales sobre las cosas, la acción social o tu propio entendimiento, si no es basándote en algunas premisas especializadas como son las que nos dan las ciencias, la tecnología, ¿no? Tiene que haber una sinergia, como decíamos al principio, entre ciencia y filosofía. Eso es la filosofía científica. La filosofía científica es filosofía científicamente informada. No es reducir la filosofía a la ciencia. Tiene sus diferencias, pero hay una continuidad. Y es un cientificismo moderado. Y me parece que un cientificismo moderado es la posición más adecuada. Y por ser además un cientificismo moderado, podemos decir también que el filosofismo que no sea hardcore, sino moderado, pues es compatible con un cientificismo moderado, ¿no? Decir que la filosofía es de los mejores conocimientos que tenemos, la filosofía racional de los mejores conocimientos que tenemos.
También es defender que la filosofía es muy valiosa. Entonces, no es un filosofismo hardcore, pero tampoco es, no es un no filosofismo, es un filosofismo, pero es moderado. Y por eso es compatible con el cientificismo moderado. Y ahí se vuelve a ver esa continuidad entre ciencia y filosofía, ¿no? Que tienen que, aun con sus diferencias, que tampoco no son tantas, pero aun con sus diferencias, tienen que relacionarse, ¿no? Y generar esa sinergia constructiva entre ellas. Y qué importante, porque ahorita te mencionaste nombres de científicos y divulgadores muy conocidos que desafortunadamente dicen este tipo de cosas y entonces ya la gente de entrada tiene una concepción como lo que te decía hace un rato, ¿no? Que pues es que la filosofía pues, no sirve de nada, es de Bryans, que ni siquiera se toman la molestia de decir qué es y claro, hay lo que tú dices, pseudofilosofía o mala filosofía, y a ver, esto, ustedes no juegan en eso, o sea, váyanse para allá si quieren, pero no entra aquí, pues, o sea, no lo podemos echar en las cosas que no nos sirven de nada y al final de ellos también, con las cosas que dicen, también están aplicando la filosofía, pero pues no lo saben o no lo quieren aceptar porque no entienden que eso es filosofía. Mala, pero vaya, es, ¿no? Y entonces, por último, respecto a esos temas, antes de entrar con los proyectos que tú tienes, es otra palabra que se utiliza muchísimo que es la verdad, ¿no? Es que, a ver, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, respeta, ¿no? O sea, cada quien tiene su verdad. ¿Qué es la verdad, Oscar? Pues... A ver... También es un tema complejo y yo, de hecho, mi posición al respecto ha cambiado en los últimos años. Porque este amigo que tengo, Alejandro Di Rienzo, pues ha hecho poderosas objeciones a la noción que yo tenía de verdad, que era la verdad como algo parcial, como un predicado de proposiciones, es decir, como algo que nosotros asignamos a una sentencia para afirmar que es el caso, ¿no? Y que se corresponde en alguna medida con los hechos, esa sentencia, ¿no? Eso es lo que entendía yo por verdad, que se correspondía de forma más aproximada, no aunque fuera parcialmente, pero de forma más aproximada. Y cuantas más verdades, por ejemplo, científicas y filosóficamente hechas racionalmente y tal, esas verdades son más ajustadas a los hechos, son más aproximadas, son parciales, pero cada vez más, ¿no? Nunca son totales, quizás en las ciencias matemáticas y lógicas sí, ahí pues ya está, pues 2 más 2 es 4 dentro de, ¿no? El clásico ejemplo de, no sé, 7 más 5 es 12, ¿no? Creo que decía Kant o algo similar, ¿no? En sus escritos, pues claro, eso es una verdad necesaria en ese modelo y no va a cambiar nunca dentro de ese modelo y hasta eso es total. Pero claro, decir, yo qué sé, que cierta concentración de un compuesto es tal, ¿sabes? Medido con tales métodos o dentro de un margen de error u otro, pues claro, eso sí que siempre tiene pues cierto margen, ¿no? Como decimos, de error, cierta aproximación, depende de teorías previas que pueden ser falsas, como decíamos, obsoletas con el tiempo. Entonces es siempre más cambiante, todo nuestro conocimiento es conjetural, no es absoluto, es conjetural con más o menor fuerza. Las teorías científicas son las que más fuerza tienen, claro, pero siempre, digamos, hipotético. Entonces, la verdad yo la entendía de esta forma, como algo hipotético, pero con más fuerza, ¿no? Enunciados que tienen mucho respaldo y que tienen bastante aproximación a los hechos. Pero este amigo mío, Di Rienzo, ha demostrado que las nociones que se han intentado articular, axiomáticas, además matemáticas, que se han intentado hacer de esta noción de verdad, para que veáis la filosofía, que también se puede hacer con el mismo rigor que incluso la ciencia más estricta matemática, pues la filosofía también. Pues ha demostrado que esto tiene contradicciones, que estas nociones que tenían Bunge o Romero sobre la verdad, pues son contradictorias, tienen inconsistencias. Hay una noción de verdad que planteó una vez Bunge hace años, que fue un filósofo argentino como Romero también, ¿no? Bunge ya falleció. Planteó una noción, de las muchas veces que plantea una noción de verdad parcial y aproximada, como he dicho. Una de ellas no es contradictoria, es verdad, una de las que hizo creo que en los años 80 no es contradictoria, pero hay algunos atributos de proposiciones, ¿no? Que no preserva y que es importante preservar, porque son propiedades lógicas fundamentales, ¿no? Las leyes de De Morgan y tal, que bueno, no voy a entrar en eso, pero digamos que hay obstáculos, Entonces, yo la verdad lo entendería así, como las proposiciones y su ajuste a hechos de la forma más aproximadamente posible. Pero ese proyecto tiene dificultades. Tiene dificultades y hay que ser conscientes de ellas y hay que intentar mejorarlo. No significa que sea imposible. Pasa como con Dios, ¿no? Cuando hablábamos de que el concepto de Dios, pues si se redefine, puede dejar de ser contradictorio. Pues aquí igual. No tiene por qué ser imposible que haya una noción de verdad parcial y aproximada. Puede que algún día se axiomatice de forma coherente. Por el momento tiene esas dificultades, ¿no? esas contradicciones. Entonces, ya os digo, yo entiendo así la verdad, como ajuste enunciados a unos hechos de forma aproximada. Esa correspondencia
sofisticada, ¿no? Porque no es simplemente que pensemos y eso ya es la realidad. No, no, no. Es algo aproximado. Un enunciado no deja de ser una idea, una ficción. Su existencia es irreal, como decíamos. Por eso sí que tenemos unos procesos cerebrales, tal, que sí que son materiales, ¿no? Y que se pueden ajustar más o menos a ciertas disposiciones materiales del mundo. Entonces, eso es lo que yo entiendo por ese ajuste, ¿no? Es un ajuste complejo y aproximado, pues lo que entiendo. Pero como digo, tiene también sus críticas y réplicas. Bueno, y qué importante ver eso, ¿no? Porque uno puede estar de, que es que hace 2 años yo decía que, pero pues puedo cambiar, ¿no? Mira, resulta Claro. que ya me presentaron argumentos, me lo formalizaron incluso y pues, ¿qué decir? Pues cambio, ¿no? Cambio y lo adapto al conocimiento de ahorita, que eso es como lo importante. Qué interesante, Oscar. Yo me gustaría que nos platicaras, por ahí me he enterado de los chismes de Twitter, ¿no? Que estás escribiendo un libro que ya está, creo que Romero también lo revisó. ¿Cómo vas con eso? Pues realmente estoy escribiendo 2 libros, Dos no uno, libros. estoy 2. Uno llevo años redactándolo porque es sobre todo temas de ética y metaética y teoría de valores, como decía, y temas de sistemas morales y tal, ¿no? Que ese es un proyecto a muy largo plazo. A lo mejor lo saco de aquí 5 años, si es que sale. Y lo llevo ya haciendo desde hace también más de 5 años. Y otro tema es este libro más... No es divulgativo este otro libro que estoy haciendo, es más ensayístico, pero es introductorio, es para introducir nociones... O sea, no es para todos los públicos, pero es para gente de ciencias, incluso de filosofía y sociales que tengan nociones a nivel, pues, de bachillerato y vayan a estudiar un grado o universidad o tal, ¿no? Pues que tengan esas nociones técnicas un poco presentes, pero sin no mucho más. O sea, no es divulgativo el libro, pero es de introducción. Es un librito ensayístico de introducción a la filosofía de la ciencia. No la filosofía en general, sino en concreto aquella filosofía, digamos, aplicada a los supuestos, analizar los supuestos más generales de las ciencias, la dinámica científica, las estructuras científicas, ¿no? Va por ahí la filosofía de la ciencia, y este es un manual de introductorio que estoy haciendo. Además va dirigido sobre todo a psicólogos. O sea, lo puede leer realmente cualquier persona, desde un físico a un sociólogo, pasando por un químico y un biólogo. Pero sí que tiene un capítulo final más o menos extenso, que ocupa casi la mitad bueno, un poco menos, pero ocupa como un tercio del documento, que es dedicado a la filosofía de la psicología. No solo filosofía general ni filosofía de la ciencia, sino filosofía de la ciencia psicológica. Y entonces, pues eso. Ese es el libro que estoy haciendo ahora mismo. El otro es más a largo plazo. Ahora estoy con este, que espero que salga publicado a mediados o finales de este año. Ok, qué interesante. Pues bueno, me parece que ya nos estamos acercando a las 2 horas. Creo que de lo que platicamos ya nos quedarían temas. No sé si hay algo que quisieras agregar que se nos haya pasado. A ver, voy a repasar. Pero diría que sí, que hemos hablado ya prácticamente. A ver. De lo que se mencionó, el de la verdad la saqué así porque me acordé, pero creo que todo lo demás sí lo abordamos. Sí, más o menos creo que lo hemos dicho ya todo, sí. Sí. Ok. Pues bueno, si me lo permites, quedará abierta una invitación para otra plática o plática. Seguramente saldrán muchas preguntas de la gente. ¿Dónde te pueden seguir, Oscar? Bueno, pues básicamente, aunque tengo Facebook, no estoy casi activo ahí, así que sobre todo es en Twitter, es la red social que más utilizo. Y es eso, exacto. Ese es mi usuario. Este es Y el básicamente usuario. es ahí donde hago mi actividad. De hecho, hoy mismo por la mañana he sacado un hilo criticando una pseudociencia, la biodinámica. Que además lo he hecho en colaboración junto con un astrofísico y astrónomo amigo mío, que también le interesa la filosofía, de hecho. Que él es más del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Okay. Pero además este es crítico y ¿sabes? Se puede hablar y dialogar con él, ¿no? Como algunos dogmáticos de esa... Rodrigo, me imagino, ¿no? Exacto, Rodrigo. He hecho colaboración con Rodrigo y hemos hecho un hilo, pues, criticando la biodinámica. Él la parte más astrológica de la biodinámica y la parte más agrícola, ¿no? Que como soy más de temas agroalimentarios y tal, pues eso. Entonces, pues he hecho ese hilo hoy, a ver si me quieren seguir y leerlo y comentarme también qué les parece, pues estupendo. Y ahí voy haciendo mis hilos, mis cosas, y hago algún pinillo divulgativo como este, y a veces pues simplemente pongo tweets. A veces también hablo de mí, o sea, no es una cuenta estrictamente académica, eso que la gente lo sepa, no es estrictamente académica, pues también hablo de mi vida, de cosas, de anécdotas, de cosas, pero impresiones propias y tal, pero ahí es donde también hago, pues, cosas de divulgación, también donde publico
mis trabajos académicos, cuando hago algún paper que ha salido indexado, ¿no? En temas de filosofía o de ciencia, pues ahí también es donde lo explico y expongo. Así que nada, pues si me queréis seguir, sois bienvenidos. Claro que sí, bueno, ahí siempre estamos compartiendo hasta cuando andas en competencias con los psicólogos y Ya se ves. ponen muy emocionantes. Los invito a seguir a Oscar. Oscar, ha sido para mí un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por la labor que haces. Estaremos siguiendo de cerca tus proyectos. Y bueno, y a toda la gente que se conectó en vivo y participó, mil gracias. A toda la Muchas gente gracias. que lo está viendo o escuchando y llegó hasta aquí. ¿Verdad? Gracias totales por estar. Oscar Teixido, el invitado de hoy. Y pues yo soy Nico Sastre. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Nico. Un saludo. Saludos.